día me escribe al Face, pero ya la olvidé. Cara grasa y pensar que yo a ti te llevé esta serenata. Yo pensaba que de mí estabas enamorada. Tus amigas me contaron que a mí me engañaba. Después de que te cansaste de sorrear, te cansaste de joder y ahora conmigo tú te quieres quedar. Después de que te cansaste de sorrear, te cansaste de joder y ahora conmigo tú te quieres quedar. Apareces con ese cara grasa y pensar que yo aquí te llevé esta serenata. Yo pensaba que de mí estabas enamorada. Tus amigas me contaron que a mí me engañaba. Después de que te cansaste de sorrear, te cansaste de joder y ahora conmigo tú te quieres quedar. Después de que te cansaste de sorrear, te cansaste de joder y ahora conmigo tú te quieres quedar. Apareces con ese cara grasa y pensar que yo aquí te llevé esta serenata. Yo pensaba que de mí estabas enamorada. Tus amigas me contaron que a mí me engañaba. Después de que te cansaste de sorrear, te cansaste de joder y ahora conmigo tú te quieres quedar. Después de que te cansaste de sorrear, te cansaste de joder y ahora conmigo tú te quieres quedar. Escucha. Te compara, puro movimiento, es original. Y volverán los ángeles al despertar con tu café. Pasará distraída la noticia de nosotros y dicen que me servirá. Lo que no mata fuerza te da. Mientras pasa el sonido de tu voz por la TV, por la radio, el teléfono resonará tu adiós. De tardes negras, que no hay tiempo ni espacio, nadie nunca entenderá. Quedarte puedes, porque la vida duele, duele demasiado aquí sin ti. Aquí yo estoy y tú no estás, y me distrae la publicidad.
trabajo y pienso en ti. Entre puerta y teléfono tu foto me hablará. De tardes negras, que no hay tiempo ni espacio, nadie nunca entenderá. Quédate, puedes, porque la vida duele, duele demasiado aquí sin ti. Escucha y baila. Y lucho contra el silencio, hablando con él, he limado tu ausencia solo junto a mis brazos. Y si me quieres, tú ya no me verás. Si menos me quieres, yo más estaré allí. Y si me quieres, tú ya no me verás. Si menos me quieres, yo más estaré allí, lo juro. De tardes negras, que no hay tiempo ni espacio, nadie nunca entenderá. Quedarte, puedes, porque la vida duele, duele demasiado aquí sin ti. Desnúdate, mi amor, voy a hacerte mía. Ya siento tu pasión y tus fantasías. Quiero hacerte mía, mami de mi vida. Ya siento tu calor y mi piel se enciende. De que digas que sí, mi corazón depende. Quiero hacerte mía, mami de mi vida. Prepararé la cama, perfumaré la almohada mientras tú te desnudas. No me tengas vergüenza, ven, quítate el vestido, dame tu piel de luna. Es la primera vez que tú lo vas a hacer, yo tengo la primicia. Es la primera vez que tú lo vas a hacer. Yo tengo la primicia. Esto es Una falta de respeto, Me boludo. parece una... me parece
que esta es la televisión de este siglo XXI. Dentro de poco la inteligencia artificial ñande upata. La inteligencia artificial ñande reemplaza pata. Porque ñande por ahí la yujahuel la ñamba por lunes. Hoy volvió Otaku. ¡Volvió Otaku! La otra vez vimos su documental en el Chaco. Ahí está Otaku. Volvió Otaku, pero tenemos dos caídos. Para variar. Dos caídos. Para variar. Dos caídos. Hoy no está el líder José, así que no me vengan a preguntar por él. No viene Icar. Sí, el pedo después de la victoria de Rubio Ñu, no Geray, borracho gordo. Icar tuvo actividad sexual en la vereda de su casa. Con el frío de ayer le pegó un resfriado, pero... Salvador, ¿sabes cómo se quedó Fabi? ¿Cómo? Así es, se fue a la vereda, ¿verdad? Metió el delicioso y después... Ahí quedó ahí. Durazno Cream. Ah, que ahora voy a presentarla a ella, ya que se ve una partecita de ella ya, desde el otro lado, cuando Quique se quedaba durazno. ¿Cómo estás? Bienvenida, la sexy Ainara. ¿Qué tal, Fabi? ¿Qué tal mi compañerito Richard? ¡Epa, refere! ¡No puede venir así, hace frío! Escandalosa ya otra vez. La esta pulposa. Popu pulposa. Ahí es, populposa. Como un pulpo. No, de La otra vez me pulposa. dijeron, me gustaría hacer el Titanic para ahogarme en Ainara. Y del otro ¿Qué lado, mate? del lado izquierdo, él. niña. Del lado del corazón. Del lado del corazón. El otro día hablábamos de sexo, Sí. hablábamos del orgasmo femenino y él, ¿Qué tal, muñeco? musarela. ¿Cómo estás, muñeco? Hola, hola Fabi, hola a todos los amigos que están ya prendidos a Popu TV. Contento de formar parte de este lunes. Conste que el lunes es difícil, pero aquí vamos a tratar de que este día sea de fiesta. Chinito de Richard, mira por su ojo. ¿Viste? Y totalmente. Chinito. Chinazo. ¿Fuiste ya a hacerte tus análisis, Richard? No. ¿Cuándo Creo te que tocaba? me voy a hacer, pero dentro de 10 años Yo aproximadamente. no quiero usar lente. Él me compró. No, es que es una... No quiero usar porque me va a dejar viejito, dice. Vos sabés que a mí yo llegué, me duele la cabeza, pero no quiero usar mi lente. Quiero comprar lente de contacto, pero a mí me dijeron que supuesta... ¿Vos tenés miopía o astigmatismo o los dos juntos? O cansancio. Es cansancio. Cansancio es lo que más tengo. Cansancio. Por suerte veo bien todavía en una cierta distancia. Miopía y astigmatismo. Yo no quiero usar anteojitos más. Me deja así muy... Fabi ya está en zona de riesgo. Zona de adultos. ¿Cuántos años vos Zona tenés, de Ainara? Yo tengo 25. Ah, no, 5 años más todavía tenés para que puedas estar tranquila. A partir de los 25 es lo que ya empezamos a tener decadencia de colágeno y eso. A cuidarse ya, Ainara. Después de los 25, el kit, ¿cuál es nuestro kit después de los 25? Algo para el dolor de cabeza. Vas a tener problema de la vista probablemente. De la rodilla. De la rodilla. Átomos, La átomos. espalda. Espalda baja, mentolatum. espalda. Después de a poco ya de gripe y pátama. Vas a Así, estar todo el día con tu doctor Selvi. con tu doctor. Así como limpia ayer. Sí. Basta. ¡Qué bárbaro! Y puiteca. No hablemos que tuvimos una disputa inesperada con Olimpia Coto Nogués contra, bueno, Dionisio Amarilla contra Coto Nogués. Dionisio Amarilla que hoy fue a pagar su deuda como afiliado del Club Olimpia. Le hicieron un descuento, pero pidió a Coto Nogués que se pusiera al día con el pueblo olimpista. Yo creo que Dionisio Amarilla es el que menos debería de hablar e intentar ser Chancho hablando de polémico higiene. con este tema dinero y o pedir que alguien se ponga al día con algo, porque temas senadores yo creo que está complicado abrir la boca para generar cualquier crítica. Y parece que se espera una puja de nuevo para el mediodía. Están esperando si de por ahí Coto Nogués decide responderle nuevamente al señor Dionisio Amarilla. Pero esto fue así, inesperado fue. Inesperado fue. Le están robando al pueblo olimpista y Dionisio Amarilla. Pero no sé si es una cuestión de robo. Yo creo que más bien, no sé qué piensan ustedes,
Es una cuestión de no estamos pasando. No tenemos por un buen- jugadores. Tenemos con. Tipo, no. ¿sabes? Yo Nuestro no quiero técnico opinar nos porque dirige. yo soy antiolimpista. Vos y- sos antiolimpista. Ainara Ábalos sabe perfectamente eso. Yo Ahí soy está. cerrista y antiolimpista. ¿Qué? Hay, por ejemplo, cerristas que no son antiolimpistas. Entonces- Yo soy antiolimpista. Pero me gusta por y lo me menos declaro, esa ¿viste? Honestidad. Sinceridad, honestidad, Ñamongaruki, aquí. así mismo. Porque es por lo menos a Eje y por Ande en Derobape. Esto era lo que le decía Dionisio Amarilla a Coto Nogués. Le dijo, Coto Nogués, ocupate de hacer empanadas en el Bar Nacional. De dicho sea de paso, le metió un fatazo. Y deja de hundir al Olimpia. Andate ya, Coto. Porque lo que siempre que perdemos una serie de partidos, automáticamente ya luego somos desastres, somos esto, somos lo otro. Y no sé si tenemos, ahí está el largo comunicado que le dejó Coto Nogués. A ver, está en el grupo, me dicen, porque el Tezacuapé está a la orden del día, ahora sí. Lo que le respondía Coto Nogués, esto está en ex Twitter. Twitter siempre es sede de las polémicas. Escándalos. Por suerte no te conozco personalmente, pero te respondo solo porque sos una persona pública igual que yo, empieza diciendo Coto Nogués. Todos los trabajos son dignos. Yo limpié pisos, diseñé flyers, hice empanadas, tacos y lomitos, empecé pasando música y terminé produciendo los festivales más grandes del país. Creo espacios y lugares que generan experiencias inolvidables para la gente. Le doy trabajo directo a 1.300 personas e indirectamente a 15.000. ¿Y vos qué hiciste por este país? Continúa. Yo estoy en un lugar dando mi tiempo y mi dinero sin pagar nada a cambio y encima salí campeón. Una vez como presidente y 11 veces como directivo. Estoy construyendo un estadio nuevo, un nuevo centro de entrenamiento para las divisiones formativas y tenemos nuevos espacios para academias y vida social, manejando una deuda de 60 millones de dólares que yo no generé. Estamos en un mal momento, pero mi apoyo sigue a mi equipo. Estamos construyendo el Olimpia del futuro y vos estás en un lugar para ganar dinero a costa nuestro, tomando decisiones que van en contra del pueblo. No, le liquidó. Lavate la boca y limpiate los dedos antes de hablar o escribir de mí. Aprovecho esto para informarte que desde el 2021 no pagas tu cuota de socio del club y debes ya hasta la fecha 5.385.600 guaraníes. Vas a ayudar si te pones al día. Vos me querés afuera del Olimpia, yo te quiero fuera del Senado. Compro. Fuerte fue. Y ahora Dionisio Amarilla estaba caliente. Hay un audio recorriendo en donde, video más audio. Recorriendo el video en donde Dionisio Amarilla fue con su community manager a que le grabara cuando él le estaba pagando la deuda que debía. Se fue y pagó clean caja. Le hicieron descuento, pero le decía a su CM, vení, grábame acá, vení, grábame acá. Pero esa es su obligación. Del pago por CM. Obvio, ¿no? Del pagar. pago. La Es cuota al obligación. club. Del ponerse al día. Sí. Y al mediodía vamos a ver si continúan las respuestas, pero Dionisio Amarilla se quedó caliente y se quedó pichadísimo porque le dijo, ahora que ya pagué mi deuda, te quiero fuera del Olimpia. Como, ¿vieron ese verso que siempre manejamos de que los políticos son empleados nuestros porque nosotros pagamos los impuestos? Sí. Bueno, una onda así le quiso tratar a Coto Nogués. Pero vamos a ver cómo continúa. Pero es que fue totalmente inesperado, nadie ninguno se esperaba. 4-0 ya es mucho para un club tan grande como Olimpia. Encima Ramón Díaz después dijo, tuvimos una buena semana de entrenamiento, de la mejor semana de entrenamiento. 4 no comimos, hijo de puta. Y el hijo de Dionisio Amarilla, No, el hijo Díaz. Emiliano Díaz. dijo que le amaba al Corinthians. Sí, en conferencia de prensa después del partido, boludo. ¿Por qué no te va a Brasil entonces, payaso? Voy a La dar la puta. bienvenida a la gente de Twitch que está ahí con Ainara y vamos a leer los mensajitos de YouTube. Bueno, dice, a ver. Ay, nada. Maricito, no sabe que este mágico Ay, hace. nada. No, sí, ya sí, está. sí. Ainara tiene una Dice- cara que ayer pringui. No, ya te digo. Se mojó el Dice, bizcocho. Buen día, equipo, cada vez más CD. ¿Qué CD? Bueno, después dice Elías, buenas, el programa más cancelable, buen inicio de semana. Casó dictador, no Yeray Yeima, dice. Cada vez
se desintegra más el equipo, dice. No. De la Chora Inara, bastante destapada, viniste en breve, aterriza Donatello. Hoy viene. No sabemos. De repente nomás Coel aparece, no, dicen acá. ¿Qué tal, muñeco? Dice. Hola, hola, Mangana, ¿qué tal? solución para Olimpia es tu amante Chiqui Arce, dice. No, ya otra vez. Volve a tu tribu a lloreo amargo, dice. Ni Pero- los olimpistas se quieren entre ellos de tan culo abierto que son. A la gran pistola. Amanecieron tranqui hoy. Gente Cerrada de tranqui. Coto, querido Ñandeyara, dice. Ay, Nara, todo lo que está bien. Ay, Nara, ¿cuántos kilos pesas? Creo que la edad y los kilos no se le pregunta a una mujer. Pero yo peso entre 70 por ahí. 70 no es mucho igual. ¿Y cuánto me Yo dices? soy grandota. 1,68. Pero está bien, son 2 kilos más nomás. Estás en tu peso. Sí. Para tu físico. YouTube, ¿qué tenemos los yuteños? Buen día. Por yuteño, ahí tenemos videito, porque si hay foto, hay video. Pero Espera, vamos pero lee primero los mensajes, leer. Fai. ahora yo te voy a romper el otro auricular. ¿Qué? ¿Por qué? Yo no, productor. No es Oscar el productor, yo soy. Oscar es el segundo, yo soy el primero. Parece para cuando asistente. Quique se vaya de vacaciones, ahí Quique, se nos va a quedar un yo hueco. soy el showrunner. Bueno, bienvenidos a la gente de YouTube. Edward Ferreira, buen día, Popu TV. Javier Parra ganó el chancho querido y la República de Luque ¡Ganó está feliz. Luque! Yo soy el más grande de Guaraní. Buen día. A ver cuántos titulares aparecen hoy y no sea de vuelta un solo de arpas y guitarras. Señor, buenas. Saludos a los hinchas de Guaraní que vacunaron. A la Felicidades, mujer de Guaraní. Don Ameliano, hey, acá. Guaraní que viene teniendo una buena racha. ¿Vieron cómo le robaron el partido a Capiatá? Dicen acá. La barra de 11+1 en la placita de José. Buen día, Popu y muchachada. Y también al gran líder José. Estamos más punteros que nunca en la intermedia, dicen. Buenos días a todos, así les digo, porque no sabes quién falta en este programa. Hola, Josecito, amigo. Fuerza que se viene el feriado largo, dicen acá. Acá estamos frente a la casa del líder fumando porro y tomando vinito con los vagos, dicen ya el 11+1. Y después tenemos este programa, es tipo la rapadita de la suerte. Te sacas un trébol y tenés día libre. Es que lo que pasa, esto es televisión del siglo XXI. Les chupan huevo el programa, carajo. Igna Valiente, buen día los yuteños prendidos como siempre aquí, feliz inicio de semana, dice, gracias Ignacio, igualmente, allá se saludan entre ellos. Viernes pico es feriado, yo pensé que era hoy, por eso la música Viernes, que le Fundación mandan. Asunción, este viernes. Este viernes tenemos especial de Fundación de Asunción más festejo por el Día del Niño. Acá dice Luquita, Quique, Fabi, Salva, mándenme saludos, aguante, el no lo soñé, Hoy es el día de Santa Clara, dicen acá, Santa Día de Clara de Santa Lima. Clara. Santa No, Clara de Lima. Santa Clara de Asís. Santa Clara de Asís. Hola, buen día, gente. Saludos desde la policía de José. La policía de José. Desde la placita. Jesús, que Dios. Chavito. David, desde la placita de José, nosotros los pibes estamos todos los días en la placita de la cabeza. Hierba mala, nunca muera, hierba más mucho. Mucho humo en la placita. Damos y damos vuelta, dicen acá. ¿Qué más? Y bueno, quedan otros mensajitos pendientes. Mientras vemos el video y después continuamos leyendo los mensajes. Este era el video que se grababa hoy en la mañana. Preocupadísimo Dionisio Amarilla para ponerse al día con su cuota de afiliado del Grupo Olimpia. Ay, qué pila. Vengo a pagar la cuota. Eh, Ahora ponerte al día con el pueblo limpita. Sí, Dionisio Amarilla. Ay, no le entra más su saquito. May. Papucho. Se parece Papucho. Papucho se fue a pagar su deuda. Y Poche, Dionisio Amarilla. Ay, pinta, la molde. No sé si es que él es más molde Bahí que yo o yo más molde Bahí que él. No, vos tenés buen molde. Yo tengo buen Vos tenés buen molde. muchas gracias. Vos sos. Ahí está. Ahí está con el que me... Y Pochi, ojo. Este me recuerda a la historia de una señora que le contó, debía su cuota por casi un año, ojo, y pide Bahí, llegó para Jangua. Ahí está. ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto te debo? Grábame acá. Grábame. Escuchen el número de cédula para pedir préstamo a su nombre.
En el audio salía, dijo completo su número de cédula. Si de por ahí alguien necesita dinero fácil, con ustedes el número de cédula de Dionisio Amarilla, para que puedan dejar sus préstamos. ¿Qué más dicen acá? Les dije luego que no iban a estar todos. Dicen Quique cada vez más ha hecho pelota su auricular. Después le vamos a poner bien el auricular cuando el compañero de abajo se vaya de viaje. 8 días con el agujero, así nos vamos a quedar cuando Quique se vaya. Pero bueno, forma parte. Gran payaso pagando su deuda posiblemente con nuestra plata, ya dice. Dionisio que se vaya a dormir, dice. Grande Richard Machuca, gran cerrista Carajem, dicen acá. ¿Qué más tenemos? El tío Salva no vino, está triste por la vacuna con el aborigen, dice. ¿Será que Salvador de qué club es? El otro día dijeron Olimpia, pero es como que yo no le veo tan emotivo a él cuando Yo habla sí que de creo los... que él es cerrista. No, ¿Vos crees que es el 8 de diciembre de cada cupé. Ah, del 8 de diciembre de cada cupé. Así mismo. Está en Pero intermedia. viste cuando tenés esos clubes, siempre a uno le odias. O le odias a Cerro o le odias a Olimpia. Y tiene un... ¿Cómo? Él tiene como algo Yo no con le Olimpia. odio a Olimpia. Quiero dejar claro eso. Yo no le odio a Olimpia. Soy anti-olimpista. ¿Por qué ¿Qué te no? hace Yo soy así? anti-olimpista por culpa de mi finado padre. Para descanse. Él era un enfermo, pero enfermo. Ah. Enfermo olimpista. Pero una locura como era, ya era muy loco, papá. Y él trataba siempre de volcarme hacia su club, ¿verdad? Y trataba todo lo posible de... Me compraba remera, me compraba conjunto, me compraban botines. Vos sabés, al grado de hartarte, Sí, de Mbuayú. de Guayú. Y de ahí yo me declaré anti-olimpista. Ah, pero entonces vos sos un cerrista por rebeldía. Soy cerrista por... Y yo soy olimpista por rebeldía. Ahí está. Todos eran cerristas en mi familia y yo dije, no, ¿Cómo esto que no va a hacer vos también, verdad? No, esto no va, dije yo. No, Mi papá, yo soy olimpista. desde la cuna. Olimpista. Sí, mi primera ropita fue de Olimpia. Ay, nada. Pero su papá era barra brava. ¿Ustedes sabían eso? Sí. ¿Pueden ser? Su papá era barra brava, sí. Mafia negra. Mafia negra de Ñembu Peñu. Paño encima era Yetú. Sí, Era ahí, candente. ¿cómo se llama ese? Ay, no me viene. Capilla del Monte. Capilla del Monte. Capilla del Monte. ¿Ustedes se acuerdan antes cómo la gente le respetaba a Capilla del Monte? Es que te iban y te tiraban nomás ya y te liquidaban y te tiraban ahí en Capilla del Monte. Siempre. Capilla del Monte a 2 cuadras de mi casa. Capilla del Monte antes tenía su... Ahora no sé cómo quedó. Hace rato que no escucho más nada en la tele de Capilla del Monte. No, ahora ya está todo. Sí. Civilizado. Sí, Están pasan todos muchas patrulleras por ahí, hay placitas, hay locales de comida ya. Ya está todo Muy más chill. civilizado ya. Pero sigue siendo monte en alguna. Dicen que no hay chespi. En alguna ¡Habla, pe, demonio, carajo! ¿Qué? Capilla del Monte. Capilla del Monte es un barrio. barrio. Un barrio. Sí, un barrio Era un que barrio. era todo monte. ¿De dónde? Del De barrio. Pañú. De Pañú, es verdad, Ñembu. Que está Barrio entre Pañú. San Lorenzo y Fernando de la Mora. Ahí nomás. Ahí Ah, en el ya medio. sea Abelino Martínez, veo. Ah, más para o menos salir, esa zona. se sale a Abelino Más o menos Martínez. esa zona. Tenés Tipo que pasar. Sinalco, mejor dicho. Hacia Sí, Sinalco. hacia Sinalco. De Hacia Valle. Sinalco, sí. Sin Y barrio algo lo de que se quedó Fabi. limpia ayer, carajo. Bueno, pero no. Sí, me acuerdo una vez que mi papá me dijo Ay, cuando nada. eso. Y yo decía de forma de chiste a mi Chico, y eso sí. ¿Qué le Pero decías? para ¿A que mí tu le papá era de la asustaba. barra brava? No. Mi papá una vez me dijo, hija, si alguna vez un hombre te hace algo, va a amanecer debajo de un árbol todo golpeado. Me dijo. Y yo le decía así de broma, no a mi novia. Atendé, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque si no, mi papá me dijo tal cosa. Y después Al día venía, siguiente le eso me decía conocía ya. a mi papá. Y ya después ya no tenía más novio otra vez. De la... Después ya Te quedas sin como- novio. Buena estrategia del papá, che. Y Decirle a también tu me hijo. decían que si alguna vez me querían así tipo robar o algo, que diga, mi papá es Pedro Cabeza. Así nomás tenía que decir. ¿Puedo conocer la foto de tu papá? Vamos a ver quién voy es tu a- papá. ¿Por qué Voy a tu papá enviar se la llama foto. Pedro Quiero, Cabeza dale y vos no nada. sos Ainara Cabeza? ¿Por qué vos sos Mi Ainara? hermanito es Cabecita. Ah, Se llama
porque es hombre, pues. No, Después y no- puedo Ah, ser. no, el apellido. Viste que siempre cuando el papá... Ah. Ay, después no, ok. No soy hija única, tengo un hermano menor. Claro, pues no es el Detrás. apellido de tu papá, cabeza. No, Eso es es su Eso es apodo. Ah. Eso es apodo. Ya. A ver. Tenemos otra persona que quiere pagar su cuenta. Mientras Ainara nos busca la foto, quiero conocerle a Don Cabeza. Que es del Cabezón, no, es Cabezón Ortega, es Don No. Cabeza este. Sí. ¡Teraco de Fabiola roba un corpiño! Pues ¡Roba un compra corpiño, Fabiola! A mi defensa, el sensor. el sensor del corpiño. Compré un corpiño y no me sacaron el sensor y hoy quería ¿Cómo, ponerme pero? esta blusa. ¿Cómo puta saliste del local Y así, tenía- boludo? Es lo que yo me pregunto. No sonó, chicos, no sonó. Acá está mi sensor debajo de mi brazo y quiero saber si de por ahí no tienen pinza, alguna pinza para poder cortar el hierro o si no, ¿cómo es que se llama? Imán, un imán grande. un Oye, pincho, cleptómana no sos. algo. No, Como Demi Moore. Demi Moore, por ejemplo. ¿Robaba corpiño? Sí, robaba. Ella entraba a robar en las grandes tiendas y el marido siempre andaba detrás de ella y sabía en qué tienda robó, entonces él llamaba, se disculpaba y pagaba lo que tenía que pagar. Creo que ¿Vos me Lady estás Gaga jodiendo? también. ¿En serio? Lady Gaga la misma cosa y a Lady Gaga le llaman a su representante. Inchequeable. No hacen obviamente por necesidad, hacen porque tienen una Por enfermedad. vicio. Por vicio. Por cleptómanos, boludo. Cleptómano. Sí. Yo les quiero Una nomás enfermedad. aclarar que en mi caso yo pagué por el corpiño, pero no le sacaron el sensor. Ya no me marca Fabiola, más. vamos a llamar a que te hagan una investigación. No, yo entro en los lugares, pero ya no me marca más, ya no me marca más. Les prometo que ya no marca más. Hoy nomás me puse así porque que tenía un topsito negro y me quería poner esta blusa y tengo un corpiño blanco nomás, no sé por qué. Qué raro, devolver el corpiño, Pero carajo. es incomodísimo, es acá debajo del brazo, el metal. Seguro, semejante cosa ahí El abajo. sensor. Fabi, la oveja negra de la familia, pero divina, hermosa, encanto, corazón, me Sí. levanta siempre el ánimo cada vez que te veo, hey, acá. ¿Vieron nuestro festejo de los de ASU? ¡Qué lindo el Qué lindo festejo! estuvo. Espectacular. La inauguración. Ponemos Aplausos. demonio después. Aplausómetro. Vamos a la lectura del diario y después vemos lo del ASU mientras preparamos los materiales. Vamos a leer el diario. Sí, sí, sí. Momento serio. Titulares. Titulares del día de hoy. Arrancamos. Dicen, Cachique le dio hasta para llevar al decano para chuparse los dedos. Y aparece esta fotografía en Ciudad del Este. El aborigen le dio su teté a Olimpia, dice, con los goles. Y ya más adentro, mujer se tiró al río en su auto y adiós, dice. Según su amorchi y un amigui, ella le metió al río delante de ellos. Jaojoma Paraná Fondo, dicen acá. Este Eso es- ocurrió en Corateí. este En es Corateí el- fue noticia hoy muy temprano. Por lo visto, la mujer estaba pasada de copas y se hizo de la Winner. winner y quiso hacer una maniobra indebida cerca de la orilla Ay, y se fue el vehículo. YTU, porque estos No, casos también a Corateí veces... para más es YTU profundo muy es con ATI. Y se da también cuando meten los vehículos para lavar o si no, a veces se van al arroyo para Musiquear, musiquear. ¿no, cervecear. Pepe? Sí, no hay que jugar con el agua, hay que tener mucho cuidado. Como decía mi finada abuela, la unajacanche membú, decía. Sí, vos sabés que yo le respeto al Yo le agua. tengo che. más miedo al agua que al fuego. Sí, yo le respeto al agua. Ni sé nadar, así que sí o sí, naña pues mi bata. Flor censurada por fotos hot y desean mandarme a la cárcel por sexy. Yo creo que nosotros tenemos que ver este tema de Flor de por qué ella no viene más a la Popu. Cada vez que se le invita no viene. Sufrida fue de feminicida, dicen acá. Este es un nuevo caso que se dio este fin de semana. Entregate a mi hijo, paga por lo que hiciste a esa mitacuña, una mujer de 24 años. Murió estrangulada y con golpes en la cabeza. Qué bárbaro. Otro caso Otro más. caso Dios más. mío. No para cuándo y compite. Y el titular aprendió a hacer pipí andando en bicicleta. Este es el caso de uno de los corredores de ciclismo. Esto está en la página 14 y mis bizcochitos. Que quemo buscar chuli por internet. Creo
Creo que este es uno de los titulares más, para mí, veo así, digo, bueno, qué titular con dignidad. Buscar chulis por internet. Y tu uco es por internet, que no le conocemos a nadie, no encontramos un sister honk. Es como, vendría a ser como en tiempos pasados el famoso cita a ciegas. No, y antes este tema cita ciega funcionaba porque por ahí se encontraban fuera de los lugares, pero ahora cuando tenés que machear con alguien, pues ya hasta las fotos son todas trucadas. Nosotras sí. las mujeres alzamos nuestra foto y algo no nos gusta, ñañembopo, y ve que no sé qué tu ojo, que no sé qué tu labio, que no sé qué tu piel, y al final terminás desdibujándote y no es la imagen real. Los filtros. Los filtros. Hay filtros Pero que- hay gente que exagera, Fabi. Vamos Y sí. a hacer, tipo, está bien taparte un rollito y tal cosa, pero están los que son así tipo morochitos, tipo taku, y se hacen blancos. que se hace. ¿Entendés? Tipo, eso ya es mentir. ¿Entendés? Eso ya es mentir ya. Que se Yo, a sepa. mí me encantan los morochitos. No es nada contra un taku. Estoy diciendo nomás. Estoy dando un Tipo ejemplo. Michael Jackson. Sí, sí. Ya se hacen filtro de la piel. Y cierto es. O sea, que esta pluma me puso otaku. ¿Cuál te puso el Y de la esta acá. colita? Él me puso ahí El de su amarillo. etnia. Me colocó. El otro día yo cuando llegaba hacia la casa de Otaku, el sábado me fui hacia la casa de Otaku, yo iba a visitarle y después él ya salía ya. Iba saliendo ya, nos cruzamos y había sido, ella volvió Boludo. al canal. Era, Fue el video, la imagen del video. el video era en una... Esa palmera todo donde hay humedales. ¿Viste el Sí, video? boludo. Y bueno, estaba llegando a la casa de Otaku cuando eso hacia Villa Oliva, hacia Villeta me fui el sábado. Saludos a la gente de Villa Oliva que siempre ve el programa. Muy linda la ruta allá hacia Alberdi, eso, espectacular. Ay, yo le pasé a esa. demonio la foto de mi papá, Fabi. Ya le pasaste, queremos Sí. conocerle a Don Cabeza. Sí. Él dijo que en la expo, cuando yo era chiquitita, o sea, yo era más chiquitita, vos estabas en el stand de una telefonía Sí. y él se sacó foto contigo. Y mi mamá se enojó, dice. Mentira. Él es Don Cabeza. Mira. Sí. Pero es súper alto, Ainara. Un poquito más, sí. Muy alto, es grande. Pero es cosa- robusto. Ese te da un tongo y te da un teléfono cortado y... Allá está cabecita. Ahí está cabecita. Esa es la Atrás está familia. mi papá, ahí estoy yo y mamá. Y Cabecita es el de atrás. Sí, él es mi. Tu hermano acá Mi está. hermanito, hey. Acá está, Ainara. Tengo un hermanito menor. Yo pensé que hablábamos No, de... es grande, pero es menor que yo. chiquito. ¿Cuántos años tiene tu Él hermanito? tiene 22. Ah. 22. Mita, hijo, eso allá. Huepa, mango. Pero es menor que yo. Eso sí, más chiquito. Es que yo me considero todavía niña, Fabi. ¿Celoso es tu papá? No, Don Cabeza es celoso. no, pero sí. Obviamente no va a permitir Que te hagan algo. Que te falten el respeto. Ni que te asalten, nada. Así que los chefs de hacia Toma, tu casa toma. están todos controlados. Más les vale. Continuamos. Mira, pues, El Ainara, esa viernes. última. Ese me sobó. Esa es. Ella Mira, Ainara. criatura era, boludo. Ainara, ¿vos tenías el pelo largo? No, esas son las largas. ¿Hace cuánto de esta foto? 3 años. 2022, o sea. Qué Ahora. chiquitita estaba ahí, muñeca. Sí. Ahí no Me era gusta toda la más tu pelo pulposa. corto. Estaba más finita ahí. Sí, no, vamos. Cosas que pasan. Cambios de looks. Cambias Sí, de Pero si yo le pregunto a la gente, me dice que me prefieren más así. No sé por qué. pulposa, Sí, más grande. más grandota. Lo que pasa es que depende cómo vos te sientas cómoda realmente. Y si vos proyectás esa tranquilidad y esa seguridad con tu físico, esa es, forma parte de tu A mí personalidad. me chocó mucho cuando no me entraba más mi ropa, pero todo es en la parte de abajo nomás. Y la parte de arriba, mira La un poco. parte de arriba me entra si a duras penas, igual te va a quedar, ¿verdad? neta, Pero- 400 pero nada, sí tenés, ya no me muñeca. entra nada, porque yo era talla 36, 38. Y ahora, Soy 42, 44. ah, Entonces sí, y me cuesta despegarme de De mi tu ropa. ¿Viste ese famoso? Ay, me va a Cuando entrar otra baje. vez. Sí, cuando baje. Cuando baje me voy a poner Pero otra Quique vez. es un experto en los... que los tamaños. Papá, ¿Cómo? Brasier, creo que le está llaman. ahí al lado del mercado 4 que había ¿Cómo que le una. llaman brasier, verdad? ¿O cómo? Brasier. Brasier ahí. Que todo lo que te callaste el otro día puede salir y no. Cuidado. El otro día me callé. Machuca, no empiece porque tengo Salvador acá se fue tu todito. prontuario, ¿eh? Salvador se fue todito la vez pasada. No, pero es Salvador y Richard tienen más cancha que Rocky y Tacuara.
Miren, tenemos esto en la página 5 de... A ver, página Diario. 5. Sí, una buena noticia. Fiesta para los peques, dice. La precandidata a concejal por ASU, Cintia Romero Argaña, celebrará el Día del Niño este martes en la seccional 23 de Sajonia con un show, merienda y sorpresas para más de 500 peques que llevando así alegría a las familias de las zonas vulnerables. Este viernes, sábado, domingo, Día del Niño, yo me escuché que hace rato, escuché que ibas a ir a un hospital, Sí. a Costañú. Empecé el año pasado y ahí también había guardado el número de las licenciadas y este año me comunico otra vez con ellas y voy a pasar otra vez por ahí. Y había quedado entre el viernes y sábado estar por el hospital. A mí me encantó irme, lo hice más que nada por algo mío y nada, es o sea, te llena de todo, no hay emoción. explicación para eso. Y a tener en cuenta, gente, una recomendación para los que quieran hacer eso. Viste Sí. que famoso hay algunos que por primera vez lo hacen. Cuando se trata de hospitales, sí o sí solamente regalos, no pongan golosinas. ¿Por qué? Porque muchos niños están con medicación que no les permiten consumir azúcar. Entonces, para tener en cuenta eso, siempre tener en cuenta que en los hospitales al menos llevar solamente juguetes. Si solamente alguien juguetitos. quiere donarte algo, puede comunicarse contigo. Sí, pero más yo lo hago personalmente, o sea, tipo, todo lo que yo hago va De manera de mi particular. bolsillo. De tu bolsillo, va de mi particular. bolsillo. Recaudación. Si alguien quiere colaborar, yo no tengo ningún problema, pero siempre lo hago por mí, no tengo la necesidad de... Recibir las donaciones. Así mismo. Bueno, En esta misma Sí, señor. página, Fabi, hay otra de Dionisio. ¿qué dice Dionisio? Dionisio es ahora nuestro líder. Saque a telefonías. Ayudarán a mira. estafados por empresas. La Comisión Especial de Investigación sobre Abusos de las Telefonías e Internet, liderada por el senador Dionisio Amarilla, busca reunir denuncias ciudadanas a través de redes sociales. Compartió Amarilla en sus redes que él también va a ayudar para que las personas ya no sean estafadas por las telefonías. ¿A qué será que se refiere cuando dice estafas? Porque hay muchas formas de estafas. Hay muchas formas. Como por ejemplo el porcentaje de pago que tenemos que pagar dentro de nuestras facturas y a veces vienen recargas que no sabes de dónde ¿De dónde ni por qué? ni por qué, o compras promos de, no sé, te suscribís por una promo de 100.000 para comprar internet y después para como si nada vuelve al precio normal por el que habías adquirido quizás una línea, o tenés el caso también de los routers. No sé si se sigue usando, pero antes esta era una forma, yo creo, de estafa muy peculiar, que los routers se quedaban en la casa y después nunca pasaban a buscar, pasaban años, vos tenías el aparato y después llega un momento así, ya no uso más, decís, tira, pensás que no tienen ninguna utilidad y terminan cobrándote por eso. O cuando se retiran los teléfonos, se van pagando, o sea, o van subiendo las cuotas de los teléfonos también, creo que El plan, dependiendo del las dólar. cuotas de los planes, También. ajá. Pero yo tengo un truco para las cuotas del plan. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Le tenés que, bueno, viste que vos te das cuenta, pues, subió tu... Viste que pasado 6 meses, un año, creo que sube el precio otra vez. Creo que está en el contrato, pero viste que famoso nadie lee. te hace La una letra frase, chica. firma. La letra chica. Sí, ¿Qué bueno. hacemos? Bueno, vos llamás y decís tal cosa. ¿Por qué se subió mi cuota? Y señorita, tal cosa, y te explica, que explica. estaba en el contrato. Ah, bueno, entonces yo quiero cancelar nomás. Ah, no, pero te podemos hacer tal cosa, que podemos bajarte otra vez un poco, pero dentro de un año tenés que volver a llamar para que se te mantenga este precio. Ah, bueno, perfecto. Pero este mes sí se queda con ese precio y a partir del siguiente mes sí ya tiene tu descuento. Ya. Ah, bueno, gracias. Ya O sea, te enchufan un mes. cuento. Un mes, 2 meses te enchufan. un Sí, mes, sí. un mes. No te Ese mes salvas. que vos- No te ese- salvas Ese mes que vos te diste cuenta que subió, ahí tenés que llamar. Porque voy a llegar a la caja para pagar y siempre es, ¿y por qué estoy pagando esto? O
O en la caja misma no te dan tanta respuesta. Y como ya hay demasiada gente formando fila ahí en el lugar, a veces termina saliendo No, otra vez. yo agarro y digo así, Acreditación. te voy a No, aceptar, atendé voy a la hacer- última. ¿Cuál es la última? A un amigo le cambiaron su fecha de pago, le pusieron el primero de cada mes. ¿Y cómo si él cobra el 3? ¡La puta! No les calienta nada, carajo. Y cambió su fecha de pago, boludo. Directo así, Pero que- sin para que- consultarle a él. Le cambió nomás ya la telefonía a su fecha de pago. Él pagaba el 8 de cada mes y ahora vos pagar el 1. Porque a ellos se les antoja. Yo tengo una, ¡Payasos! tengo una telefonía que yo de verdad no me puedo quejar de esta telefonía. Donde yo me ¿Y qué voy, país, qué pauta, güey? donde yo me voy, tengo internet. Por donde yo ando, tengo internet demasiado bien. Funciona, no termina luego nunca. El mío A también. veces hasta para Es que muy me bueno. corten, a veces me olvido de pagar mi línea. Y me funciona 5 o 6 días más extra. Sí. Y la otra vez me llamaron de otra telefonía para que me ofrezcan. Yo cuando me llaman de otra telefonía le digo hermano, luego gracias. No tenemos que darte tal cosa. No, muchísimas gracias. Y tengo el mismo número desde el 2012 de tantos beneficios. Porque antes tuve otras telefonías y ahí tuve un problema con ese tema del router. Hasta ahora tengo mi papelito por si me vuelven a llamar, porque una vez llegó un tiempo en el que Ñandeco iban a vender las deudas que se generaban a una empresa y te llamaban a torturar de las empresas, te llamaban a torturar hasta que un día me llamó otra vez el de la empresa y le dije, mi número de factura por el que yo ya pagué es tal y tal y tal, de fecha tal, pagado en tal, tal, y cuando tenés el papel, pues ahí no te dicen nada, pero cuando ya tenés o cuando ya no tenés y pagaste, y no tenés cómo comprobar, igual te van a romper las pelotas. ¿Qué más tenemos? Si sabes cuándo vence, podés adelantarte y hacer eso antes para no pagar un mes, dicen acá. Ainara se declaró con carpa a Otaku, dicen acá. Le tiraste la línea a Otaku y no se dio cuenta. Bueno, Otaku es lento. ¿qué más tenemos? ¿Vos encontraste alguna información? A ver, voy a leer mensajitos. Dale. Dice, este era por el senador, Ipu Botón, dijo. ¿Y Pubotón? Sí, por el senador. Ah. Sí, después dice rodando, iba a llegar más rápido. Ainara, con esas dos cabezas ganamos el mundial. No entiendo. Con esa... Fabi, Excelente metáfora, mi amor. Fabi también era de la mafia de San Antonio, dice. De la mafia de San Antonio. Ah, de la vos sos barra. San Antonio, Fabi. De la barra. No sé dónde está mi foto, voy a buscar un poco. Yo tengo una foto de cuando estaba en la barra. Ainara, tenés toda la razón sobre el aumento de las telefonías, sobre la fecha de pago. Vos le decís que te cambie, te factura el doble otra vez. Yo saqué un teléfono a cuotas en 18 y ahora fui y me dijeron que era 24 pagos de locos. Shekueray, que me llamen de una telefonía dueña de los derechos televisivos hasta que descargué Cal App. Santo remedio ante los números desconocidos, dice. Este fin de semana me enviaron unos linkeados de un número que yo no conocía. Y le mandé un sticker muy guaso y después le bloqueé. A mí me llamaban, yo sí que no sabía que hasta ahora, de repente me llama un número, ¿viste así cuando te sale el número desconocido? De madrugada. Y después... Me acuerdo un tiempo hasta problemas y todo tuve viste que hay quien seguro, Pero llegaste a saber quién es. No. Del número Pero que desconocido. una vez atendí y no hablaba. Después me dijeron que ahí mismo tenía que agarrar y apagar otra vez mi celular porque puede ser que sea una forma de que entre en tu celular en y tu que línea. sí. Y que agarre En tu mi- información, sí, en la así información del mismo. celular. Ah, mira, o sea, que vos te conectás, no te habla y te pueden Sí, robar viste los que datos. estás ahí. Una forma de que ¿Qué te pasó? su criollita. Rambo, mi wiki. Rambo. A tu derecha. ahí. ¡Pimponchame bien! Ay, No tomé a mi wiki de la bañada, boludo. Y con profundo dolor participamos de la triste pérdida del gran actor Jesús Pérez, Jesús Pérez, gran actor sí, del gran- teatro paraguayo, carajo. gran persona, página 10 del Diario Popular. Formó parte también del staff de profesores que alguna vez me enseñó reemplazando al ya extinto Cirilo R. Sayas también.
gran persona, gran actor y con una trayectoria impecable. Esto fue ayer. Miguel Narváez también aparecía hoy en un videíto cantándole fragmento de una canción en esta despedida emotiva de ayer domingo. 87 años. Despedida a Jesús Pérez, la despedida, aparecieron varias figuras conocidas también, se le dejaron varias dedicatorias, también se mencionaba sobre este deterioro de salud que tuvo don José, una figura realmente destacada en el arte nacional y con una trayectoria bastante reconocida. Mensajes también emotivos que se dejaron, Jesús Pérez fue uno de los grandes personajes ¿recuerdan ustedes Sombras de la Noche? Sí. Sombras de la Noche ¿De la era noche o una de de la esas noche? series que marcaron marcaron nuestras generaciones y marcó también a la TV nacional, y creo que en la memoria de los noventosos continúa de seguramente presente esta serie que después terminó, pero para muchos fue así parte de conocer también nuestra cultura, los mitos, el Luisón, abordaban todos estos temas. Un grande se nos fue y bueno, creo que muchos de los grandes de esta época ya nos están dejaron. dejando. Hace poco nos dejó José Luis Ardizone también. Sí. Algunos están enfermos, otros no tienen recursos y tienen que estar trabajando para poder, o al menos pidiendo de la solidaridad de la ciudadanía. No nos olvidemos, Fabi, de vivir. Carlitos Vera, Carlitos de cómo Vera. murió Luis de Olivera, le dejaron tirado ahí a nuestros grandes exponentes del humor. Hijos de puta. Y todavía un grande que continúa ahí vigente es don Rafael Rojas Dorias. Sí, uno de los compadres. Uno de los compadres, grande Rafael Rojas Dorias. Por otra parte, al ladito también, Jessy Franco está pasando mal, dicen acá. ¿Quién vio a Jessy Franco? ¿Qué hace Jessy Franco? Jessy Franco es activista, modelo. La modelo y empresaria Jessy Franco contó que su camioneta se dejó en un lavadero y cuando volvió estaba hecho pelota. Mira, ¿qué te pasó? Jessy le pregunta, contanos qué fue lo que pasó con tu camioneta. Dice, el 9 de agosto, el dueño de un lavadero con el que suelo trabajar envió a una persona a mi local para buscar la llave de mi camioneta. La idea era llevarla al lavadero que está a una cuadra y luego devolverla, pero esa persona, en vez de cumplir con eso, se fue a otro destino y terminó chocando a un motociclista que está grave, dice acá. Destruyeron su camioneta y esto habitualmente cuando pasa. ¿Cómo será que se puede manejar esta situación? Si es que tenía seguro, ¿verdad? Si hay una persona grave, y esto sucede muchísimo cuando yo tengo miedo realmente de entregarle mi llave a cualquiera, sea de un lavadero o no, y es un servicio que te ofrecen desde el lavadero. Sí. Ahora, ¿cuál es la compensación que te dicen que te van a dar desde el lavadero, lo que es YouTube? Ellos deberían de tener seguro para el cliente o seguro contra estos sí. accidentes. Ellos usaron sin su consentimiento, usaron sin mi consentimiento, dice. Fue solo para que le lleven al lavadero a una cuadra y la laven, pero no para usarla, usar ya es otra cosa. Eso que es famoso, Fabi, en los talleres suele pasar eso. Vos llevas tu vehículo. a arreglar tu vehículo y después le ve a tu mecánico Paseándose cenando. por San Bernardino en tu vehículo. Ya ni que no tenías medio tanque o qué lleno. Que Joder. siempre te entregan el tanque ya chiquitito de la Yo también me combustión. pregunto, No y a sé veces si que te ordeñan. dicen que prueban, que tienen que probar el vehículo. Que tienen que dar vuelta. Sí, pero pero entre no vueltita y sé. vueltita, bueno, al menos hoy circulan de camioneta. Puede ser también el ordeñe. ¿Perdón? Sí, el el que ordeñe. chupan con la manguerita Sí, y te sacan, tu combustible. Sí, Vos no sí. sabías eso, Quique. No, y venden. a mí nunca me hicieron eso. ¿En qué emblema es lo que cargan ustedes? Dios mío, no, de las estamos cores. hablando de a la gran pipeta. Así O con la sea, es que gente- antes, Fabi, en los 90, antes los playeros se iban todos a dormir. Y una vez de madrugada nos íbamos nosotros con el papá de Llanito. Y cargó combustible, o sea, ya estaban durmiendo con los playeros. Y cargamos combustible gratis por 100.000 en esa época, era muchísimo. Rateamos. Yo no te puedo creer, pero en Estados Unidos, ¿cómo se hace con el tema del combustible? Se paga primero y después cargas ahí cuando te dan la opción de cargar cargar solo. primero y después pagar. Por eso que hay y tantos cargas vos robos. otra vez encima. Claro, no hay en la Y no hay mayoría de los playero. estados, solamente en algunos, a excepción de New Jersey, creo que otros más, no tienen playero en los Estados Unidos. Ya no hay.
Ya no hay opción de... Sí. Ah, pero hay un emblema. Sí, hay acá una que me empieza hizo- con E y termina con X que está Ajá. empezando ahora a implementar. Che, Ay, a mí me encanta, Y te da- me encanta Ese que ahí. te bajás y- Porque ahí vos llegás y ya te dicen, te calibramos tu rueda, te limpiamos tu Ay, yo parabrisas, tranquilo que me calibren. Te damos cafecito. Ay, yo le amo. te ponen todo. Sí. Bueno, antes de una pausa, quieren darle Chipaguazú a Green Day, dicen acá. Green Day. ¡Epa! Ya viene Green Day también en Paraguay. ¡Demonios! Conseguí muchos. entrar. Que muchos eventos. Esto es página 13. Invitarle a la gente que 5 que nos regalen. Página 13 quieren darle Chipaguazú a Green Day mientras aún se decide si nombrar o no a visitantes ilustres a la banda de Yankee Green Day. Ya se sabe que Garage 21 se encargará del acto de apertura del gran concierto de nuestro país, dice. Este 15 de septiembre el legendario trío de punk californiano se presenta en vivo en el Jockey Club. El mismo vendrá acompañado de la banda inglesa Van Never. Por su parte, se denunció que la cuota local correrá por otra banda de punk más emblemática del Paraguay. Nos referimos a Garage 21, en el versión y donde lo que dice que le quieren dar Chipaguazú. La agrupación nacional está conformada por Pachi, ya nos dijo eso. Acá Green Day, estamos preparando Chipaguazú, decía una publicación del grupo paraguayo que le quiere dar la Seguramente el club bienvenida. de fans. Sí, acá dice le quieren dar una bienvenida a todos los Yankees. ¿Ustedes son Team Chipaguazú o Team Sopa Paraguaya? Para mí es más fácil encontrar un Chipaguazú rico que Que una la sopa brillante, Sí. Fabiola. No Pero hay... y para mí, 100% históricamente, obviamente acuerdo. más les voy a la sopa, porque me encanta la historia de la sopa. La sopa. ¿Ustedes A mí sí conocen me la gusta. historia de la sopa? No, No, ¿No contanos. conoces? no. A ver, contanos, contanos. Bueno, voy a Atención. contar cómo Por error. me contó mi profe de guaraní antes de irnos a la pausa. Atención. Si no es así, me disculpa. Bueno, dicen que en aquel entonces, O sea- cuando teníamos nuestro presidente Carlos Antonio López, Ya. él tenía su cocinera, Cocinera. sí, y a él le encantaba la polenta, sí. Bueno, pero su cocinera se pasó un poquito más con, oh, no, perdón, Bori Bori creo que era, Bori Bori. Ya o cambió la polenta. historia. Oye, Le gustaba algo, Oye, algo a ver. pastoso. ya empezamos, Fabioleando. No, le gustaba algo pastoso. Bueno, era o Bori Bori, o Bori Bori creo que era. Hijo de puta. Y bueno, se pasó con la harina de maíz. Bueno, entonces dice que cuando se le formó toda una pasta, agarró y puso todo en una bandeja, le puso más harina de maíz y hizo como una torta y colocó en el horno. Tuki al horno. Y agarró y le hizo probar y le encantó. Y desde ahí siempre le pedía a su cocinera, por eso se llama sopa paraguaya. O sea, Y este por eso té. de ahí viene, sí, Bori Bori era. Sí, por eso se le dice sopa. Ah, la, Porque, la porque sopa. tenía porque que no ser es una una sopa. sopa, Tenía que ser pero- una sopa, pero es la única sopa sólida en el mundo. Sí, porque siempre Brillante. acá cuando vienen los extranjeros y piden la sopa paraguaya, bien esperanzados ellos de que sea un caldito. Que sea un caldito. Pero es como una torta y viene de ahí, porque la cocinera se pasó un poquito con la harina de maíz. Y entonces ahí tenemos la sopa paraguaya. Señores, con este momento histórico, Con este momento cultural, Sí, señores. gastronómico, yes, Todo mal contado. nos vamos pero- a la pausa y volvemos enseguida para terminar de leer los mensajes. Pausa. Yo le dije quédame, ya se lo olvido, yo de mi parte trataré de hacerlo yo y aunque no sé si yo podré, oh no, no, aunque es peligroso haré el intento, ella me dice basta de sufrir amor. Piden del gran Tito de Tatetito, el Tito Jamoa. El equipo de Tatetito vuelve a partir de este viernes en el Teatro de Fernando de la Mora. Su primo que tiene todos los muñequitos del perro y el gato. Tenemos 5 minutos, se pueden ir al baño. No se olviden del gran Tatetito en un deleite para los niños en sus presentaciones, un gran presentador chileno radicado en Paraguay, dice Edward Ferreira. Estamos frente a la casa de Lianito, le queremos pedir disculpas por haber meado por su auto anoche, le invitamos a fumar con nosotros. Que salió Homero Simpson ahí. Le pedimos 1000 disculpas. Tito García y Juan Carlos Moreno, unos grandes, dicen acá. los dos chilenos. Los dos son Los dos chilenos. chilenos. Moreno terminó haciendo espectáculos un tiempo, Sí, ¿te acordás? Con sí, sí, Teleshow, Mil Brites, Liliana Álvarez. Así mismo.
El famoso Tiger. Tiger. Él era Tiger. Sí, con Paola Herman. Espera un poco. Sí. Él era Tiger el muñeco. Él era el muñeco Tiger. Ah, mira. Juan No Carlos sabía, Moreno. no sabía. ¿Estuvo con quién más? Estuvo con Norita también. Norita llegó a tener un muñequito también. Llegó a trabajar. Creo que llegó a hacer también humor con Luis Ríos. A con Luis Ríos, ¿te acordás? actores, sí. Yo me acuerdo que cuando surgía recién escuchaba esos nombres, no sabían de quién estaba hablando. Después nomás ya rápido me empapé. Está bien, era polenta, dicen acá. Se habilitan con tarjetas que se compra antes. Se habilitan El tema de los con combustibles de la en combustión. en los Estados Unidos. Tenemos visita en la casa. No. Arrancamos. ¿Qué comiste este fin de semana, Richard? ¿Comiste rico? Sí, comí muy rico, sinceramente. Ayer, por ejemplo, me fui en un conocido restaurante de Santísima Trinidad sobre la Avenida Santísima, donde comen muy rico. Y comí una milanesa de carne vacuna y muy simple mi comida de domingo. Y ensalada de repollo con zanahoria. Muy sencillo, pero muy rico. Qué rico, con mayonesa. A mí me gusta luego comer muy sencillo. A mí no me gustan cosas muy Estrafalario. estrafalarias, ni muy pomposas, ni muy trabajadas. Señor. Sí. ¿Qué a él le gusta? No vi. Yo vi fragmentos, no vi todo. Él está trabajando. Dale. ¿Y invitados ahora o después? Dale. Pasan un poco para ver el contexto. Dale. Correcto. Pues, sabes que yo no bajé mi teléfono, papu. No bajé mi teléfono. Dejé en Qué el gusto auto. estar desconectado así. Hola, ¿cómo están? Buen día, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Gracias a ustedes. Hoy tenemos planificación con Carlos Moreno, Bernarda Acosta. Acá tengo a 3 personas. ¿Estás mirando el de la bicicleta? El de la bicicleta, obviamente. Muy interesante. Hace pipí andando sobre su bici. Hola, señor. ¡Eh! Hola, jefecito. Hola, Combo. Hola, jefecito. Con gente de la Popo. Ahora sí. Amiga de la casa. Ahí está la populposa y la No, yo conmigo para allá así nomás hablo. Así nomás, para que nada no se vaya de frente. Hola. ¿Cómo le va? Hola, hola. ¿Qué dijiste ya otra vez? Junior. Nunca se pasa desapercibido. Este es el primer programa sin gente de la Popu con el emblema de la Popu. Ahora sí. Yo estaba en Popu y después, en Popular Radio nunca estuve. En Parra sí.
mensajes en el mensajero de YouTube. Tenemos algo por Twitch antes de continuar, Ayanarilla. No. Está todo bien, dice el gran periodista deportivo, el mejor de todos los tiempos, el gran Gustavo Con, que nos dejó hace 10 años atrás, también recordando a los grandes personajes del mundo mediático paraguayo. El muñeco está calladito hoy, dicen. Estoy callado porque trato de no decir cosas de más. Es que- Porque generalmente pues, uno es mejor ser dueño del silencio antes que ser esclavo de sus palabras. Lo que pasa es que andamos hablando de cosas así muy sexuales. Pero pues. toda esa, pero toda esa. Y él se calla nomás. Cuando ya automáticamente hablamos de sexos allá. No me callo. La radio es una cosa, porque ahí no se clipea, pero acá sí Acá se- todo No, se acá ve. todo se ve, papá. Hoy tenemos una visita de lujo. Esta mesa hoy está conformada, este programa de la Popu, por gente de la Popu. Porque esto pues empezó como un programa de la Popu sin gente de la Popu. Pero hoy específicamente están todos los compañeros de la Popu Radio y tenemos a un invitado especial, un invitado polémico. Estuvo polémico, sí. Él es hijo del que dijo una vez la lechita. Y el otro día dejó un mensaje contundente. Yo no tengo problema de ser Nepo Baby porque a mí me gusta la plata. Mientras los demás duermen, yo sigo produciendo. Es cierto, señor. ¿Cómo querés? Junior. ¿Rubén o Junior? Rubén o Junior, sin Sí. problema, indistinto. Pero tengo antecedente policial. Bueno. ¿Cómo Un estás? saludo para todos los Bienvenido. que están viendo. Como dijiste, este es Popu TV con gente que no es de la Popu FM, pero que hoy sí, acá con Richard el muñeco Machuca y su Tranquilito, compañera es acá. Ainara Aos. Sí, tranquilito. Tranquilito, es acá. ¿Qué le pasa a José Ayala que no está hoy? José Ayala se está quedando sordo. Ah, ya. De verdad. ¿En serio? Sí, pero ya el viernes no vino porque tenía un asado, pero nos dijo que ya estaba sordo. Pero Ok. no, ya no sabemos qué Y creerle. nuestro amigo... ¿Y qué? Quique es el más responsable del grupo. Él no tuvo ni una sola falta y ahora nos va a dejar un agujero enorme. Pero tiene ciertos problemitas para manejar el estrés. Ah, ya. Bueno. Tiene un humor peculiar. Bueno, estuvo invitado, claro, ahí en el programa de Romina y me saludó lo así. O sea, fue luego medio, ¿cómo te puedo decir? Un momento intimidante. Sí. Hola, Nepo Baby. ¿Qué se siente ser Nepo Baby? Me dice, ¿verdad? Y para mí, pues, Nepo Baby, cuando alguien del gobierno le pone otra vez a su familia dentro De la estructura. de la estructura gubernamental, ¿verdad? Entonces yo le dije automáticamente que no me siento así. Después me puse a analizar un poco. Y sí, yo le debo mucho a papá, ¿verdad? Él me abrió las puertas hace más de 30 años. Y para la gente que dice, pueblo, si no era por su papá, no sería lo que es. Y totalmente tendría yo mi taller mecánico, vendería autos. Lo que pasa es que se abrió una brecha importante gracias a papá y yo continué, ¿verdad? Y hoy día, bueno, me gusta mucho lo que hago, pero no me considero eso Nepo Baby, eso no. Supiste aprovechar el momento. ¿A los cuántos años arrancaste vos con tu papá, Junior? Yo voy a cumplir 29 años ahora. En 29 septiembre cumplo años. 29 años de radio, de televisión. Bueno, de radio un poquito más, creo. Un año más. Un poquito más. Un Creo año que más, 31 por ahí. Sí, ya ¿verdad? de radio. De radio. Pero de animación después. 29 años. Sí. Y la verdad, muy interesante. Desde todo mi lo que- tailla hace Junior animación. De Papá, los... mientras algunos hacíamos andar Pandora, yo hacía radio ya. Ey, sí, papá. Hace Sí. rato Tu ya. abuelo, tu papá, vos. Ah, claro, si vos venís de una familia. Sí, sí, Claro, don Miguel De Ángel. don Miguel Ángel también. Yo me acuerdo que antes cuando éramos más chicas del colegio, don Miguel Ángel Rodríguez de Ñemby, lleno total el colegio. Sí. Estaban de moda, recuerdo yo, en esa época del 2005 por ahí. Lo que pasa es que nosotros todos los años, comandados por papá, la fiesta, Intercolegial de ese colegio era lo máximo. sí, pero todo lo que se generaba en esa fiesta tradicional en el mes de mayo, que era mi cumpleaños de mi abuelo, porque los dos nacimos el 20 de mayo, Ah, ustedes son taurinos. taurinos. Entonces, todo lo que se generaba de dinero era para el colegio, para que crezca. Y creció ¿Viste muchísimo. cómo creció? Creció, sí, el colegio era muy conocido en Ñemby. Entonces, hace 31 años trabajando en radio y conducción. Pero antes, ¿vos pensabas que ibas a trabajar en medio o pensabas que a ibas mí a... no me gustaba. Yo ¿No? siempre cuento esa anécdota que a mí no me gustaba mucho esto. Hay gente que nace con ganas de ser famoso, hay gente que nace con ganas de ser algo en los medios, ¿verdad? A mí nunca me gustó, nunca me llamó la atención, pero siempre me gustó ganar dinero, no depender de mis padres, tener lo mío.
O sea, no despertarme y decir, papá, dame una pon. 100.000. Yo quería tener mi dinero. Entonces, ahí es donde yo empecé. Dinero de tu dinero. Claro, ahí es donde yo empecé a hacer varias cosas. Empecé a vender, le vendía discos a a lo que se iba a la casa, ponerlo a comer asado con papá, yo le vendía una rifa, le vendía. Yo siempre Vendió quise todos los hacer- discos de su papá, vendí boludo. todo, De una las cosa de Core loco. Junior, boludo. Entonces, desde chico ya me gustaba, y eso es lo que yo dije, pero lo que pasa, como dice Richard, a veces es mejor callarse o pensar 3 veces lo que vas a decir, porque suena un poco fuerte, me encanta la plata, ¿verdad? Pero ¿a quién no le gusta ganar Pero ¿por qué dinero? satanizamos tanto decir que nos gusta la plata? Porque nos gusta la plata. A todos. A todos. Ahora, lo que está mal es ganar tu dinero de una forma indebida. Totalmente. Pero nosotros Eso yo no trabajamos conozco, por ejemplo, todos los días. Sí. Y trabajamos porque nos gusta la plata. Aparte, la plata yo creo que es una cuestión de... Es igual a tu tiempo y tu tiempo es igual a tu vida y por lo tanto necesitas para poder desarrollarte de manera correcta. Y mentira es que no compras la felicidad porque compras ciertos momentos que no vas a pagar con una sonrisa, como por ejemplo cuando te vas al hospital, te vas al súper y tenés necesidades básicas. Pero Totalmente. satanizamos mucho ese tema de a mí me gusta la plata y que pueda decir que te gusta la plata. No, y de hecho que hoy día la gente con la oportunidad que tiene de opinar y de tirar toda su mala vibra, ¿Recibiste mensajes negativos? siempre me dicen de todo, la misma historia de siempre. A mí me pasa un poco por un costado, pues yo te digo nomás, como vos decís, se satanizan mucho los términos, ¿verdad? Cuando realmente vos te pones a pensar, no hay gran cosa que, o sea, no tiene por qué ser así, ¿verdad? Claro. Porque a todos nos gusta ganar, para eso trabajamos, para eso nos esforzamos. Y yo, gracias a Dios, puedo decir, hoy día yo no le jodí a nadie. Me atrasé en mis cuentas, ¿quién no? Pero nunca le jodí a nadie, ni le robé a nadie. A lo Dionisio Amarilla, pero ya te pusiste al día. De las Pongo al día a veces, no siempre. Dionisio Amarilla, ¿viste el caso Sí, este con bueno. Olimpia y Coto? Hoy Bueno. ya está al día con Olimpia. ¿Vos sos cerrista olimpista, Junior? Mira, yo te voy a decir bien una gran realidad. Yo soy cerrista, pero yo admiro mucho al Club Olimpia. No Yo fanático. no soy anti-Olimpia. Yo, Acá te- Como Richard. Como Richard. Sí, Richard yo sí confesé hoy antiolimpista. que soy cerrista, pero soy anti-olimpista. mira. No, yo no. Yo le admiro a Olimpia. Y esa garra de Olimpia es una garra de campeón que cuando peor están todas las cosas. Ahora, pues ellos están mal. Y tú, Perdieron estamos, mal ayer. estamos, Bueno, sí. acordate de mí. Van a jugar mañana, van a ganar. Así Porque ellos sea. son así. Ellos tienen garra de campeón. Olimpia tiene gen de campeón. Yo admiro eso. Junior, Pero son muy fanáticos del fútbol, ¿o no, Junior? No, a mí no me gusta lo del fútbol. Ah, No, no, no te ves, gusta. no ves partidos en tu casa, si No, ese que no, te no. hace Tercer tiempo. asadito y ve Vi el partidos de fútbol. clásico, que fue muy emocionante. Después Muy de bueno mucho estuvo, tiempo. ¿verdad? Ahora, bueno, mi señora es futbolista, ¿verdad? De primera división. El fútbol femenino nomás no tiene tanta promoción. ¿continúa todavía en Sí, ahora está en Luque? Recoleta, acá a En la Recoleta, vuelta. a la vuelta. Por eso viene muy de visita muy seguido. Doña Fátima viene a Y- controlarla, Junior. No, viene a visitar a través del desayuno, porque a veces no hay desayuno acá. Junior. Bueno, comentario al margen. Bueno, y después mi hijo del medio, ¿Cuántos años tiene? Nacho tiene 12 y él está jugando ahora, yo le estoy llevando todos los días al 2013 se le dice la categoría Sí. de Cerro Porteño. El domingo debutó y metió un gol. ¡Esa! Mira, le Ah, gusta el muy bien. fútbol. A él sí le encanta. Está el grande ya, fútbol. Nachito. Grande, Tu llama. grande. ¿Vos querés que sea futbolista? ¿Él quiere ser futbolista? Yo Nada creo que de los haga medios, algo. lo que le guste. Que no esté al pedo nomás, porque eso sí me molesta muchísimo. La Ah, gente que no hace mira. nada. La gente me haragana. enerva muchísimo. Me ponen muy. Mire ahí. Te enerva. ¿Vos sabés Tiene que hacer algo. Pero sí, tiene que tener algo por lo menos así. Pero famoso, pues en la escuela vos tenés tus primeros negocios, las chicas tienen la venta de pulseritas. No sé si ustedes tuvieron algún negocio escolar de vinchita. Pero los muchachos sueñan con ser futbolista, pero si es que se le da bien, yo creo que es un buen futuro. Aparte también es importante el apoyo que pueda recibir de parte de la familia. Pero tiene que tener un ABC. Eso le expliqué la otra vez. ABC. Porque el futbolista le pasa algo a su rodilla, a su pierna. Chao, fútbol. Eso, ¿y algún estudio, algo que le guste? No, él dice que no necesita estudiar porque él va a ser futbolista, me dijo. Ah, está decidido eso, Yo le por dije, lo menos no, está papito, no, decidido. la vida no es así. Mira que vos todo lo que crees en la vida no es así. Ya la avisé. Yo le hablo mucho a mi hijo. Eso es bueno, Los tener tres. una buena relación. Algo también a tener en cuenta, por ejemplo, si le va bien en el fútbol, igual uno tiene que saber administrar su dinero. Totalmente. O sea, tiene que estudiar, porque si gana mucho pero no sabe dónde llevar, se le va a ir todo. ¿Y qué dice don Pionero?
¿En el qué gran sentido? pionero. ¡Qué ¿Qué bueno! sentido? En todos Eso los dice. sentidos. ¿Qué tipo nepotiva el pionero? Tu papá es una Algo así eminencia, será. Le sí. saluda a todos los empleados de la empresa. Nunca conocí una figura en los medios. Le saluda desde el portero hasta el CEO de la empresa, le saluda. Igual será. El tema con el pionero es que él tiene que entender, yo siempre le explico, porque yo tengo 3 hijos, ¿verdad? Ana Sofía, 11, Nacho, 12 y Rubén Osvaldo, 28, ¿verdad? Y yo hablo con ellos y yo me di cuenta que hay una generación nueva que no saluda. Y acá en este edificio Ay, sí, es hay esto. muchos de ellos. Y eso es lo que le enerva a papá porque él es muy educado. Y él es la vieja escuela, como decir que le saluda a todo el mundo. Y acá no pasa. Yo al principio también me calenté. Sí, pero Después- también hay unos cuantos viejos que después no ya me acostumbré, saludan. Rey. Hay algunos fantasmas que yo no les saludo, pa. No le veo, ¿verdad? Pero hay unos cuantos viejos también figuras que no saludan. No es una Ese ya cuestión es- de... Ese ya es otro Tu problema. papá un ejemplo será. Sí. ejemplo en Vos ese sabes sentido. que el pionero no hay nada que acotar de él. Él es una buena persona, buen compañero de trabajo. Él es capo. Da Él es gusto capo. con él. Muy amable. Acá recibí mensaje, dice Edward Ferreira. Hola Rubén. Rubén Rodríguez Jr., ídolo de la vieja escuela, saludos, dicen acá. Amigos de la Popu, les mando saludos desde mi casa para toda la mesa y una mención especial a Richard Machuca y al Gran Junior, dice el número 1 Hugo Javier, que está atento al programa. Empezó gracias a su papá, pero se hizo camino gracias a su trabajo, a su esfuerzo, a su dedicación, y así debe de ser, dicen. Dice Iván Ramírez. Eso es cierto, porque pasó con muchas figuras. Recuerdan que estuvimos hablando el otro día de Julio Iglesias, o sea, de personajes que están dentro del mundo del espectáculo porque tuvieron algún familiar dentro y principalmente padres, pero que lo lograron por la trayectoria que ellos forjaron. Julio Iglesias, después hija de Alejandra Guzmán, Sí. y, No, y hay muchos casos otras, hay. muchos casos hay. Bueno, y así como hay casos de hijos de Junior que no funcionaron, hay casos de padres que no le quieren a sus hijos y no quieren que sus hijos hagan lo mismo y brillen en su mismo rubro. Ah, Pico, hay como Van a celos larga historia profesionales. internacional, digo. Nacional Ah, mira. no conozco, pero internacionalmente sí. Muchos casos hay. Y Iglesias es uno de ellos. Ah, me entero. ¿Sí? Hay sea, uno no- también que no no quería tuvo que- tanta suerte o tuvo una canción en Corazón Suena Todos los Días de... Hay de varios la hermana artistas que siempre, supuestamente ellos dicen que conocen el rubro y que no les quieren exponer a sus hijos a ese tipo de situaciones. Y hay otros quienes por celos no le dan ese empuje, no le dan ese apoyo y sobre todo no siguen su carrera. Y después está la gente también que nunca entiende ese de no comparar. Porque creo que es molestoso a veces vivir bajo la sombra de, está bien, entiendo que mi papá es tal cosa, pero yo soy tal cosa también y vengo de otra generación y hago diferentes cosas y soy yo, es mi estilo y mi papá tiene Y mi su país. estilo. Porque a veces es complicado también porque la gente siempre quiere hacer eso de la comparativa. Claro, de decir, no, él es mejor, vos sos mejor, así. O tu pero papá hacía esto y vos no. Sí. Acá Yanito, está. por ejemplo. Yanito, por Yanito. ejemplo. Entendé es- bien lo que vas a decir, no, porque... no, es un Yanito, nepo por baby. ejemplo, es un nepo baby, pero un Trabaja. nepo baby laburador. Pues yo laburo, Él boludo. labura. Él lo que se gana acá en la empresa se gana con sudor y sacrificio. No hay Así no. nada que decir. Atendé eso es bien lo que cierto. vas a decir porque su papá es mi amigo. Acá están preguntando, Junior. Dicen, Rubén, hace pues streaming de Telererupá. La gente quiere verle a ese Yaguayucá. ¿De qué lo dice? ¿Por qué todavía en la Popu no incursionaron en stream? A ver, Ah, que ese suspiro. Tocamos un porque es tema... un tema medio complejo. Sí, ¿por qué? Nosotros con Machuca y con los compañeros de la radio pensamos igual. Pensamos que la radio es radio y la tele es tele. Pero tenemos que entender de que los tiempos cambian, los conceptos cambian, los gustos cambian y el consumismo nos lleva a dejar de lado a veces no la ética, sino el norte a seguir o la raíz de lo que hacemos. Y tenemos que adaptarnos si no nos queremos quedar como observadores, tenemos que Observar. ser protagonistas. Y sí. Entonces, quizás lo dejamos de lado un tiempo, pero la idea es esa. Yo nomás tengo un mambo con los streaming porque voy a contar por primera vez algo. Tengo Dale. una Atención, primicia, piedra en Junior. el zapato hace 6 años. Lo que hacen en Argentina, un poco de ruido, era una idea mía hace 6 o 7 años. O sea, tuviste la visión y no aplicaste. ¿Y por qué no apliqué? Porque yo quería y necesitaba de alguien que me ayude
de infraestructura en ese momento. Y cuando eso era más musical que de tecnología. Porque mi idea era tener una banda que no era ninguna de mis bandas musicales, una en particular, que iba a ser toda la infraestructura musical de 5 cantantes de la época, de la vieja escuela. Entonces, yo necesitaba de esa persona para que me ayude. Y él me dijo que estaba en otras cosas, que él era un Marc Anthony ya, que estaba por lanzar su disco, tipo que lo que yo decía no iba a funcionar, ¿verdad? Entonces me desinfló el globo. Y el tiempo pasó, vino la pandemia, todo, boom, apareció un poco ruido. Cuando yo miré, dije, no. A la gran... Ahí te icuine Y corazón. todos los días me dicen algunos, me dicen, ¿por qué vos no hiciste? Vos lo que tenías que haber hecho, eso me dicen, parece que me pega por la cara. Te queda... Porque es como una piedra, ¿verdad? Bueno, y después, Pero ¿qué estás pasa? a tiempo, todavía acá no se hizo y la pólvora... Sí, no, pero hicimos algo muy importante y le agradezco mucho a todos los que formaron parte en su momento, que fue la fiebre de los 90 por Facebook. Eso hoy día fortaleció una de mis marcas, que es Fiebre de los 90. Viví esa experiencia, por más que yo decía que no iba a funcionar, pero a veces hay que hacerle caso a las personas, porque un amigo me dijo, hay que hacer, Juan Ore, le mando un abrazo. Y a través de esa insistencia de él, lo llevamos a cabo y hoy día yo tengo más laburo con la Fiebre de los 90 que con el show normal de animación. O sea, definitivamente... Ya es una marca registrada. Sí, definitivamente el streaming funciona, los podcasts funcionan. Hicimos un podcast con Humbertico, todavía no se lanzó. Hace 4 meses ya hicimos, no se lanzó todavía. ¿Y van a lanzar cuándo? No sé qué está esperando, no sé, está esperando Invitación. que Nenecho arme el arbolito ahí en Recoleta, no sé. Pues ya, mi rey, no sé cómo te explico. Pero forma parte, vos sabés que ese ir dilatando mientras todo se va haciendo, otra vez nos quedamos atrás, porque ya está en auge. Sí. Llegó para quedarse, ya es Canal, ya es TV. Vos sabés que cuando yo viajé a Estados Unidos ahora hace poco para un concierto, a mí me sorprendió y del por qué yo me di cuenta y dije que Twitch sí se va a quedar y la gente que sepa sacarle el jugo le va a sacar el jugo. Ese lugar, ese estadio, tenía un lugar privado, como camarotes privados de Twitch TV. Y ahí fue donde yo entendí de la importancia de estar en esa plataforma. No es fácil, no hay tanta gente preparada para manejar y administrar esa tecnología, porque hay que tener un lenguaje, hay que tener una adaptabilidad y una cuestión de tiempo. Pero el que está ahí adentro, ese es el que va a ayudar a que esto siga funcionando. ¿Verdad? Hay que tener adeptos, pero hay que ser constante. Mira, mi concepto, o sea, mi pensamiento, no sé si Machuca o Cainara piensan igual. Yo acepto que todo lo moderno funciona, o sea, va a persistir, va a continuar, pero nunca hay que también dejar de lado los medios tradicionales. No, y tampoco, eso es claro, real. y tampoco decir, no, pero la tele ya no veo nadie y la radio no escucha lo más nadie. Y sobre todo, no perder la esencia. Sí. La La esencia. tele y la radio tienen algo que no tienen las redes, Sí. que es la línea periodística o el cuidado profesional de la comunicación. Esa masividad Sí. te hace llegar a otros públicos que a veces no llegan con las Yo, por plataformas. ejemplo, cuando quiero saber si explotó una bomba, si hay un incendio, yo no miro las redes, porque ahí hay mucha noticia falsa Y desinformación. y desinformación. En Entra al portal en un canal digital, tradicional, ahí hay gente preparada y que se asegura de la información antes de contarla. Entonces, Claro. a eso más lo que voy. O sea, van a pasar muchísimos años, pero lastimosamente no se va a poder comparar una cosa con la otra, No, porque no, la es seriedad en primer lugar. No, claro, porque también es muchos de los que están hoy en las plataformas quieren pasar al medio tradicional televisivo o radial, porque es una marca registrada y difícilmente vaya a morir. No sé si recuerdan ustedes que todos vivíamos confundidos entre, no sé, vivíamos con la incógnita de saber si iba a funcionar o no este tema de las El streaming. plataformas, o Sí. si iba a morir la tele, si iba a morir el diario, si qué para lo que iba a pasar. Y al final todos terminan ahora conviviendo y cada quien va teniendo su propio espacio. Y nosotros somos tele y somos Adaptándose. streaming. Sí. Creo que todo, para evolucionar, todo es adaptarse. Adaptable. Sí, adaptarse, sí. Y cada uno tiene también su público. Sí. Eso es increíble. El que escucha radio, te escucha radio 24 horas. El que te mira tele 24 horas. El que está en streaming 24 horas. O sea, hay público para todo. Tengo un mensaje, dice, hola Junior, ¿qué puedo hacer? Tengo un compañero en la oficina que no me saluda. ¿Cómo le encargo? Pregunta acá. Tenés dos opciones. Le haces pasar la pelada más grande de su vida frente a todos, estando los directivos, obviamente. Va Porque en tiene voy. que estar la plana mayor para que tenga fuerza.
Le hace una pelada para que aprenda a ser educado y a saber. ¿Cómo le haríamos? Hoping Boy le decía, si viste la vibra, llega y nos saluda, entra. ¿Cómo? ¿O cómo? No, y espere que esté, tiene que esperar que estén todos sus compañeros, que esté uno de los directivos, y cuando haya un silencio importante, ahí habla fuerte y dice, yo quiero más decir que a mí en el colegio me enseñaron, ¿entendés? A saludar, y acá hay un fulano que se cree fantasma, que no le saluda a nadie, ¿entendés? Un satélite, un maleducado, y porque es feo eso. Es feo. Es muy feo, porque ¿qué pasa? Después se va contagiando la gente con la que trabaja y después ya nadie va a saludar más. Y van a estar todos así y sin saludarse. Y es muy feo eso. Pero yo no comprendo esa gente que no quiere saludar. Fabi es una de ellas. ¡Epa! Yo le descubrí porque Fabiola, yo iba a entrar para saludar y Fabi se sorprendió. Yo digo que ahí Fabi no saluda mucho. ¿Cuándo fue? No, Yo hay digo veces. que Fabi a veces Yo tipo, no llego- saluda mucho. Yo creo llego que Fabi gritando. saluda depende de su humor. Vos sabés, Junior, No, que una vez depende de Ainara le cómo- escribió a Fabi por Instagram Sí. y nunca le respondió. Cierto. Su fan le Había escribió sido, así me escribió. un chorizo, una dedicatoria. Pero Vos sos mi después- ídola y no le respondió, Fabiola. Pero después le respondí. Yo realmente entro saludando, pero yo siempre entro saludando así, medio gritando, hola a todos. Un general. Un general. Así, pero Yo, grito. Oli. Grito, hola, hola, Limón. Hay uno al que sí tengo que decir, hay uno que es mi favorito, uno de los porteros. Sí, una vez vino cuando hacía frío con el color de tu remera. Pero a él yo le Limón, hola, Limón. Limón, No. se quedó Limón. Ahora ya es Limón oficial Yo allá al que abajo. le saludo sí o sí por su nombre al guardia Francisco, porque Francis. él cuando se cambió el horario, antes de que se cambie el horario, perdón, oscurecía ya a las 18 horas. Entonces él me acompañaba hasta mi vehículo porque yo re miedosa era. Vos sabés que él es muy amable, don El Francisco. guardia. Él es El Yo guardia. le digo Francisquito. Él es ¿cómo es? Un gentleman. 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 Muy bien. ¿Qué dice Junior? Decí pues de dónde compraste tu kit de tereré. Preguntan aquí. Hace rato que están preguntando qué tenías en tu Bueno, jarrita. antes de contar de dónde, yo quiero explicar por qué yo tomo mi tereré así. ¿Por qué tomas tu tereré? Es muy raro, de verdad, así. Sí. Diego Primero, Escuela antes de nada, literal. yo quiero ver lo que tomo. En un vaso térmico que está tan de moda ahora, o en un termo de tereré, claro. Vos no ves lo que está ahí adentro. Yo quiero ver. Yo tengo que medir. Lo mismo me pasa con el whisky. No me gusta tomar en vaso térmico. Yo quiero mirarlo. Ahí está otro whiskero. Sí. Sacala mi wiki. Ahí está en su taza. ¿Y Sí, por Mira. qué este material? Porque yo creo fuertemente que somos resultado de nuestra infancia. Y en mi infancia tuve el privilegio de compartir mucho con mi finado abuelo. Y mi abuelo tenía una costumbre a la mañana. Corregir el diario, las equivocaciones de los periodistas, de la prensa escrita, escuchar Guarania a todo volumen, porque un lado hermano parece que escuchaba él. A los José. Sí. Y aparte de eso, tomar el tereré de esta manera. Ah, mira, o sea, es una herencia. Es una herencia de mi abuelo, el querido Miguel Ángel. Que no Ay, muera me recuerda a entonces. mi abuelita también. Y mi abuelita tenía su marterito. Tas, tas. Él tenía que traer su remedio yuyo, él machacaba y él ponía en su... Tenía su sí. rutina. Y hay algo que yo creo que le comenté en unas ocasiones en las reuniones a nuestro jefecito Junior, que mi abuela me comenta que mi abuelo fue su operador de don Miguel Ángel. Ah, mira. Porque mi abuelo trabajaba en radio antes y hasta donde yo sé mi abuela dijo que él llegó a trabajar con don Miguel Ángel. Y a mí me sorprendió porque cuando mi abuelo falleció el año pasado, a unas semanas nomás, 2, 3 semanas, a mí me llaman para una reunión con todo el plantel directivo para que yo forme parte de la Popu. Y yo creo que fue como algo que me mandó mi abuelo. Sí, el premio que me mandó el abuelo. Arriba. Vaya premio. Algo bueno me y mandó. Hay que Richard, laburar sí. con Ainara, Con Risa Ainara. Machuca. No, No, dice Ainara- que tienen Ainara- como un cierto contrato de límite. Ah, ya. Hay ahí como un... No, Ainara así es lo tiene que ser. es una persona muy sencilla. Aparte de eso, ella quiere aprender. Ella es una mujer siempre predispuesta. bien. Algunas veces argeladita, pero siempre le hago caer la merienda cuando viene argelada. Entonces ella le toca el bolsillo para la gente y ella reacciona de otra manera. Yo utilizo mucho con ella la psicología, porque sé que es una nena grande y que estoy trabajando con una nena grande. Entonces hay que buscarle la vuelta y con la experiencia que ya me dieron 36 años de radio, creo que
Estamos Creció. llevando bien. Qué Pero grande creciste muñeco. mucho. Y ahora voy a hacer esto. José Ayala, ¿qué se siente laburar con Fabi acá todas las mañanas en Popu TV? Esto un tema te va a decir. Cuate. 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 Mi socia. Dicen acá, añemosé de mi trabajo de una distribuidora porque no le saludaba a mi jefe que era también contador y cuando me reclamaron le ignoré otra vez a ver, ya añemosé tema. Dice acá. Cosa, pero hay gente a la que le cuesta que es guau, vamos a decirle. Bueno, estos son todos los mensajitos que tengo por YouTube. Vayan dejando sus mensajes. Junior, te queremos agradecer tu tiempo. Gracias por la visita. Te esperamos nuevamente. Yo creo que en algún momento en la grilla de la Popu van a tener... Hay un proyecto interesante. ¿Cómo se viene ese proyectillo? Trato que vengo escuchando, pero no dicen lo nada. que pasa es que yo aprendí que no hay que contar las cosas antes que salgan. Eso sí es cierto. Y esto ya se está dilatando 3 meses por ahí. Entonces ya tengo miedo. Entonces vamos a hablar ahí nomás. Dale, Pero para no está empujar. Pero ahí. tenemos proyectos Hay dentro un proyecto, del... pero no tiene nada que ver con lo que yo vengo haciendo. Algo nuevo. Algo nuevo. A mí me gusta experimentar dentro de este mundo artístico otras opciones, porque me parece que el público, o sea, me parece que nosotros como figura tenemos que estar en todos los rubros y en todos los ambientes. En todos los ambientes. Y Hay la que ser Popu, un 360. estamos 2 ya en la Popu. Sí. En segundo lugar estamos. Ah, mira, pues. Ya puesto 2 con un solo programa. No, en las estaciones de servicio, por ejemplo, solamente Explota. Popu TV se ve. Yo- No sé, es más otra cosa. Suelo escuchar al mediodía, le escucho al preso. Le mando un saludo al preso, él no está bien. de su ¡Piroca! cabeza. Le amo yo al preso. No, Hay novedades con el preso para ahí, no me podemos Tenemos decir. novedades. Hay novedades. Bueno, y tenemos algo para este fin de semana. Yo me acuerdo antes veía cuando era más chica. Este fin de semana vamos a estar en YouTube. De YouTube pasamos a Saturno. De Saturno pasamos a ver Gustavo Cabañas hacía Sí, sí, sí. de Rubén. ¿Tienen fato para este fin de semana? Sí, con la combi DJ, el jueves voy a estar en Villa Ayes. Un saludo grande de Doña Mirta. De ahí venimos a la pizzería Nápoles de Sajonia en la reinauguración porque se incendió toda y así que vamos a estar reinaugurándola. Viernes el Palazo con la fiebre de los 90 y el sábado Maramburé Luque con el show normal. A la gran. ¡Qué grande, Junior! El Se rey labura. de los fatos. Se labura. Sí, no llueve. Hay Si que no laburar. llueve. no Bueno, tipo albañil, si no llueve. Junior Bien, de Rodríguez. vuelta. Muchas Gracias Enrique, por tu y tiempo. Nara, Fabi y Jefe. el querido Machuca y a todo el equipo acá de Popu TV. Hoy con la gente de la Popu. Hoy con la gente. Ahí está la lichita. Ahora pasamos rápidamente a quienes hace rato llegaron. Tenemos invitados especiales en la casa de la Popu. Vino Voy a leer- gente del teatro, Fabi. Sí, señores, ¿Quiénes a están? comportarse. Tengo mensajes antes de presentarlos, voy rápidamente. Dice, ahora se le dice a la técnica, ya no te vas a hacer del muñeco. ¿Vieron el video de Nenecho? Era un pollo congelado, duro y pegado a la bolsa. Hace rato que me están diciendo acá, ¿qué video, Pico? Preguntarle si ya hizo en la vereda como el día de Tío Salvador. Hay cositas que no podemos preguntar. Ahora sí, tenemos invitados desde el teatro. Ellos vienen a presentarnos esta obra. El hombre de bala. Con nosotros... El hombre bala. El hombre bala. Con nosotros Enrique González, Teresa Barrio Canal y José Mora. Vinieron para hablarnos de esta presentación, funciones este sábado 16 y 23 de agosto, domingo 17 y 24 de agosto a partir de las 20:30 horas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias, Fabi. Antes que nada, quiero decir que Fabi fue la primerita que nos saludó muy amablemente. ¿Viste? Bueno, venimos y enganchando con el tema que están hablando. En la pregunta que hacemos para nuestra obra es, ¿qué recordás de tu infancia? Justamente eso, algo positivo. Algo positivo de mi infancia. En mi infancia, a mí yo recuerdo, mi amado padre me abandonó, mi amada madre me dejó y me metieron en la jaula y me llevaron al mercado 4. Eso es lo que yo me acuerdo de mi infancia. Quique, Desde los 5 años yo ya estoy en una jaula. Quique. No, era algo feliz, Quique, de cuando era un huevito, si de por ahí tenés alguna memoria, de cuando rompiste el cascarón, algo distinto. De No. cuando le conociste a Fabi, te Algo. alegraste. Mi mayor alegría fue venir a este programa. Y acá intento reírme. Por favor, Quique. Conocerle a José Ayala también pudo haber sido un momento. Ese gordo que nos hace dieta. Ahora está siendo forzado. A ver, lo que yo recuerdo de mi infancia, por ejemplo, eran los domingos de música, de almuerzos en la familia, de cuando jugábamos, íbamos a la placita. Una vez se me quedó el dedo gordo. Se me quedó el dedo gordo. No, ha sido fuerte. El tobogán, es verdad. Y bueno, y había un agujero y me quedé colgada de mi dedo. No. Pero
pero bueno, por acá más me pasaban esas cosas. Ay, a mí también me pasó. A mí no me pasó en el tobogán, pero a mí me compraron un parquecito. Cuando yo tenía... Vos eras muy mimada. Sí. La A mí puta. me compraron un parquecito así en mi casa. Y viste el alambrado para colgar la ropa, ropa. pero el que tiene así la puita. Las púas, sí. Bueno, y yo me estaba macando así y yo tenía el pelo largo negro y se me enroscó por ese y me quedé ahí. Me quedé. Y Pero eran grité, travesuras del momento. No sé si te matamos ahí con lo que estamos, todos Me estamos encanta. traumados acá. Es que son recuerdos inolvidables. Claro, son momentos de la infancia. Claro, y eso es lo que buscamos, conectar un poco con ese niño interior que tenemos siempre adentro, ¿verdad? Desde esta propuesta, en este viaje sensorial, traemos una propuesta sensorial de realismo mágico. Esta obra está basada en unos cuentos de José B. Barbosa y tiene esta particularidad de sentir, de oler, desde el tacto, de escuchar. Entonces, les cuento brevemente la sinopsis. En una noche de tormenta, perseguido por voces oscuras, un hombre regresa a la casa de su antigua socia de aventuras. A ver qué se imaginan. Entre hilos y el pedaleo persistente de una vieja máquina de coser, se abre un portal al pasado. ¿Sí o sí escucharon alguna Claro. vez de la modista del barrio? Del barrio. De la abuela, la tía. Ahí está. Justamente. Este es nuestro portal, el que aparece en la imagen. Y este portal puede transportarnos al pasado. Y podemos cambiar algo, podemos hacer algo. ¿Qué podemos hacer ahí dentro? Es un viaje donde queremos que el público conecte con su niño interior y ahí vemos desde el miedo más profundo hasta el momento más feliz de sus vidas. Quiero pasarle con mi actriz protagonista, la señora Teresa Barrio Canal, y quiero que dé unas palabras también, por favor, Tere. Hola. ¿Cómo Hola, está? Tere, Buenas bienvenida. bienvenida. Gracias. Bueno, yo soy la abuela, ¿verdad? A la abuelita, La abuelita. la que le malcría a los Bueno, nietos. ¿y quién no fue abuela Membuy, por Sí. ejemplo, verdad? Yo lo fui una de ellas. De los 2 años con mi abuela, entonces, hago con tanto amor esta obra y estoy feliz, ¿verdad? Te traen buenos recuerdos. Demasiado buenos recuerdos, ¿verdad? Entonces, hay que ir a ver, para ver lo que uno siente, cómo vuelve al pasado otra vez mucha gente. Entonces, Para recordar. para recordar, sí. Esto es apto para todo público, para los niños, para que puedan ir a Sí. disfrutar en familia, para Exacto. generar un poco de conciencia también de esta crianza actual que tenemos. Sí, nosotras luego vamos a estar con los niños también, ¿verdad? Ah, de niños también, qué Mirando, lindo. Niños. Por eso que es bueno que se vayan los niños a ver también. Claro, y propulsar un poco también el amor al arte desde Sí. niños, ¿verdad? Y conocer Sí. los teatros. El teatro ahora está ganando más fuerza nuevamente. Muchísimo. Está ganando más fuerza, los teatros se están poniendo en condiciones, hay otros habilitados, cada vez hay más actores que se lanzan también a tener su propia aventura dentro de Así esta mismo. realización cultural. Está Henry González. Hola, Henry. ¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo Nos anda? conocemos con... Se cono- Yo ¿de le dónde- dónde conozco se a conocen? Henry y a José. Del mercado. No, ellos son del TIA, eran estudiantes del TIA. Eran estudiantes del TIA. ¿Y Quique, Sí. cuándo vos te fuiste al TIA? Y una Quique? vez me llevaron ahí, me pusieron de decoración. De decoración. Sí, Ah, tuve que actuar, pues. de árbol. No, lo que pasa es que ahí se enseña también teatro para los niños y una vez nos fuimos y me llevaron ahí, yo actué. Eras un pajarraco todavía en ese entonces. Un lorito era. Un lorito. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos, Quique? Gran Bien. imitador, Quique. Quique sí, hace rato y nos va a No, dejar un ese es hueco en el llamito. corazón. Ese es llamito. Yo quisiera agregar que el público va a vivir una hermosa experiencia, no solo porque la obra es linda, sino porque van a vivir algo que comúnmente no sucede en los teatros convencionales. El público va a entrar vendada y gran parte de la obra es escuchada. Es escuchada. ¿Cómo Hay una- hicieron? Tienen que ir a ver. Tienen que ir a ver. El Escuchada. famoso tienen que ir a ver. ¿Cómo es Y eso, escuchar. Henry? No se ve, se escucha, Mabio. Una parte de la obra es Tipo radionovela de antes. así mismo. ¿En Como un serio? radioteatro. Es radioteatro. ¿Te acordás? Algo distinto, una innovación. Radioteatro. En vivo.
A ver, pasarle el miga ahí a José que... Se que huele, hable. se siente. ¿Cómo es? Se huele, se siente. Tienen... Te cuento, el público va a entrar vendado y ya de entrada le pedimos que se descalcen y van a pasar por un bosque. ¡Dios! ¡Ay, qué Imagínate. miedo! Olores a todos los olores del bosque y luego olores a recuerdos. ¿Qué olores tenés de algún recuerdo positivo de comida, por ejemplo? La leña. ¿Viste la ¿Viste? leña con la que se prepara la comida de la olla jun? Hasta Sí. ahora yo los domingos cuando suelo oler ese... En San olorcito Antonio, a en San leña, Antonio. Olía rico, Lo mismo de que Villarrica. el jazmín, por ejemplo, me Sí. trae muchos recuerdos a mi abuela. Así De mismo. esos desayunos a la mañana, Ay, el cocido. el cocido, ¿cómo? El cocido caigüe creo que era. El quemado ese. El quemado. El quemado, leche y... tenía una preparación muy sencilla, pero ahora mismo no me acuerdo. Pero que olía muy rico. olía Eso medio muy rico. romántico. Bastante, De esta. bastante. Yo también me acuerdo del olor de chico. Y olor a caca, eso cuando se hacía la En el criatura. diario, Sí. cuando eras chico. En el pañal de la criatura solía. Ay, Cosa- hablando de baño, eso yo me acuerdo que yo estaba en el baño, entraba en el baño y le gritaba a mi abuela. Yo sigo siendo abuela. Cuando ¿Tu abuelita habló la vive todavía? señora Barrio Canal, casi ya lagrimé, así que yo creo que si me voy a llorar. Porque yo soy y seré forever abuela Abuela Membu. Membu. Y me acuerdo que yo me iba al baño y yo le tenía que gritar, mami, y ella me tenía que venir a limpiar y yo ya era grande ya. Pero era de tan malcriada que era Malcriada. nomás, sí. Y son cosas que son realidades. Yo no tuve la experiencia de pasar tanto tiempo con mi abuela, pero sí tengo buenos recuerdos de cuando era más chica, de cómo cocinaba, de cómo andábamos alrededor. Recuerdo así los juguetitos que nos daban en Día del Niño. O sea, tenemos todos recuerdos. Genial. Y traemos ahora esta propuesta diferente que creo que va a llegar al corazón del público para reflexionar para el adulto y también es entretenido para los niños. Si le ven a Tere jugar, ella salta, se tira al piso, hace de todo. Entonces estamos también con Bautista Infran, es nuestro actor niño, no está con nosotros ahora, pero está también en la obra. Esto lo vamos a estrenar este sábado que viene en Sala Teatro, en el lugar del Tía, ¿verdad? En el lugar del Sobre Tía. España. Sobre España. ¿Costo de entrada? ¿Dónde podemos conseguir las entradas? ¿El horario nuevamente? Les digo, es 20-30 horas, este sábado 16 el estreno. El costo de entrada anticipado es de 65.000, hay una promo de 2 por 120. Les tiro el número, es 0984-500-345. Y tenemos una página de Instagram también donde pueden escribirnos sin problema, @hombrevalateatro. Ok, Hombre Bala Teatro, entonces la invitación está hecha. Este fin de semana tienen que ir a vivir y disfrutar de esta experiencia sensorial, horario 20-30 horas. ¿Qué más? ¿Tenemos algo más que quieran contarnos? Nada, esto cuenta con el apoyo del FOGMA y el TIA también. Están más que invitados para llevarle a los chicos para que pasen una experiencia sensorial diferente y entretenida, ¿verdad? Para toda la familia. Les agradecemos el espacio. No, a ustedes, el agradecimiento es nuestro. Bueno, entonces este fin de semana ya está dentro de nuestra cartelera de actividades. Cae casualmente festejo del Día del Niño. Pueden ir a disfrutar en familia, que más que nada que vivir un buen festejo. Volvemos después de la pausa a terminar con los mensajitos y a ver parte de lo que fue el ASU 2025. Bueno, vamos a una pausa y volvemos enseguida. ¡Pausa! Gracias. Ya volvemos. Otro amor encontrarás que te haga olvidar el dolor que te causé. Perdóname, oh ya, no woman, no cry. ¿Viste? We're habilitados. Henry, ¿cómo estás? Oh, ¿cómo te va? No vayas a llorar si te digo la verdad. Me enamoré sin pensar en ti, perdóname ya. Otro amor encontrarás que te haga olvidar el dolor que te causé. Perdóname, oh ya. Tus besos no tenían comparación, tu voz
Gracias a ustedes. Éxito, éxito, éxito. Saludos, muchas gracias. Éxito. Ay, tengo hambre. Es un hambre Hace hambre. extraordinario. De España, Brasil y Argentina y mi querido Paraguay. ¡Ahí no más! ¡Andy! Voy a hacer una historia. Mira que. Vamos. Y esto es Esta noche, como todas las noches, voy a hacerte mía de una y mil maneras. Esta noche, como todas las Mañana ya viene noches, entre mis fantasías, enciende mi hoguera y olvidaré que es un pecado mortal, que la mujer de un amigo se debe respetar. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Amor que mata siempre por las espaldas, si es nuestro amor. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Amor de unas horas que todo devora. Tengo muchísimos pelitos nuevos. En un cuarto de hotel. Muchísimo se me cayó la otra vez cuando me hice la loca, hice así. ¿Y uno qué? Se me cayó mi pelo. Cuando hacía así, tipo estricto cubierto, se me cae. Vamos para Esta noche, como todas las noches, voy a hacerte mía de una y mil maneras. Esta noche, como todas las noches, entre mis fantasías, encenderé mi hoguera y olvidaré. Traumas de la infancia. Me acuerdo que era una criatura de 15 años cuando tuve que liquidar 150 patos y 50 gansos porque se vendió la quinta donde trabajaba. Sí, pues. Ya traumático. Traumático. No, ya te digo. Trauma de la infancia es cuando se iba a explotar la piñata y te peleabas todo con tu primito, le hacías zangadilla eso. Esas son, pero esto son... ¡Mamá, y me pega! Ahora decís que tu técnica no te va a hacer caso, muñeco, dice. ¿Puedo decirle al muñeco? Muñeco, che, ¿alguien lo tiene, por favor, acá de nuevo este tema de Nenecho? Yo no vi. Fabi Ainara, dicen Ainara Diosa con las selfies y Fabi Cinturitas ahí acá. ¿De qué más tenemos? En este caso de Carlos Sainz, que su hijo es piloto de Fórmula 1 y él es campeón del Dakar, dicen acá, hablando sobre estos temas de cuáles serán, de padres mediáticos e hijos que también de Nevo Babies. Tenemos un mensajito por Twitch. A ver. Acá había un saludo para mi tía desde Argentina. Le veo Fer, Barrio Canal, le saluda, dice. A la señora Fer, que ya se fue. Bueno, tenemos videitos para poder compartir con los televidentes de lo que fue la gran apertura de ASU 2025. A ver. Ayer domingo ya se llevaba a cabo algunas de las actividades deportivas. A propósito, felicidades a Nicole Martínez. Ganó remera de oro. Nuestra primera presea dorada. Ah, nuestra primera ya. Y
Sí, en Miren, remo, ¿verdad? En remo. Sí. Esto En fue remo. ayer domingo. Ayer tuvimos remo, ciclismo, ahí zona, este nuevo puente Héroes del Chaco. Héroe del Chaco. Miren lo que fue el despliegue de esta presentación. Impresionante. El juego de drones, mira lo que fue. Ahí vamos a ver. Esto fue el sábado. Esto fue el día sábado. En ese horario yo estaba entrenando todavía cuando empecé a mirar parte de la presentación por la tele. Tuve invitación, pero trabajé el sábado, por eso ya no llegué para el horario. Cuando me dije, me voy a ir, ya estaba empezando. Entonces yo me quedé bien nomás ya a ver desde casa. Pero esta fue la presentación de Tiago PZK. También tuvimos la presentación de otros artistas nacionales. Cachiporros la rompió. Todos los mensajes que se pudieron ver en las redes sociales felicitando a los cachis. También la Villagrán. La presentación de Villagrán fue una de las grandes presentaciones de la noche. También estuvo Néstor Loy y los Caminantes, que nunca fallan. Yo creo que después de anoche, después de ese sábado, quedamos nuevamente en la historia y marcamos historia dentro de lo que es este rubro deportivo. Porque, ¿recuerdan ustedes cuál fue otra actividad tan marcante así deportiva que tuvimos? Y fue las Olimpiadas la otra vez. Olimpiadas. ¿Fueron Olimpiadas? Olimpiadas. Las Olimpiadas. Sí. En las Panamericanas creo que fueron. Panamericanas. Sí. Y ahora nuevamente con el ASU 2025, que era un evento súper esperado. Ayer zona costanera, estaba todo cerradito, tienen que Totalmente estar cerrado y te hasta las 3 de la tarde. Te encontrabas con un letrero que decía Costanera Cerrado. Y yo creo que tenía que ser Costanera Cerrada, porque es la Costanera, ¿verdad? ¿Dónde vos viste el cartel? ¿Te fuiste por ahí? Sí, es que yo vivo ahí cerquita, Ay, en Cuequito. Santísima Trinidad. Me quería ir hacia el centro, dije voy a tomar la Costanera y me fui. Encuentro ahí un cartel que decía Costanera Cerrado. Y le digo a un policía de tránsito, cerrada tiene que ser. No, yo no puse, me dice. Ay, chincha. No. Pero tienen que estar atentos a la página de ASU 2025 porque ahí van dejando cuáles son el cronograma de actividades, y el cronograma nos va a dar la pauta de cuáles son las calles que van a estar más transitadas. A partir del viernes ya nos dejaban los comunicados de que zona del puente donde estuvieron ayer, zona también Eusebio Ayala está repleto. Los hoteles están repletos. Hay varias actividades que se están desarrollando también acá en el país, y ayer en una reunión me tocó escuchar de que esta actividad que tenemos es una de las tantas que vamos a empezar a recibir en el país por una cuestión de inyección de capital. Me encanta que el deporte se sume a Paraguay, porque tenemos esto con lo que es el ASU, después está lo del rally. Rally mundial. Me encanta. Rally mundial, que las chicas iban a dar agua. ¿Se acuerdan? El caso del... Muchas chicas se quieren. Karina creo que se llama la que es la líder de algo de las modelos. Tenemos del sindicato de las modelos. Tenemos que invitarle a Karina, por favor. Ella ya había venido. Y ella con la novia Otaku. Ah, cierto. La novia de Otaku, que Otaku ya pillamos, ella y Coainara usa su filtro así ese que es para aclarar la piel. ¡De asco! Ya le pillamos ya Otaku. Pero nada, excelente el evento de este fin de semana que todavía continúa, no sé cuáles son las... hasta el 23 de agosto. Hasta el 23 de se agosto. pueden adquirir todavía las entradas ahí en la página oficial y Más pueden de ir 4.000 comprando. atletas. Pero, más de 4.000 atletas. Enorme es este evento, enorme. Se pueden ir al Comité Olímpico, se pueden ir a la Secretaría Nacional de Deporte, la Costanera, la gente en Encarnación. Ayer fue la competencia de bikers. Ayer ya fue en Encarnación. Sí, o sea, están pudo- distribuidos a nivel país. Sí, no, increíble. Qué ciudad tan linda que es Encarnación, ciudad linda y organizada. Y ahora con este tema del rally no me imagino todo lo que habrán hecho. Van a tener todo esto que suelen hacer en carnaval, las presentaciones también van a estar ahí como actividad turística. Acá en Asunción no sé qué más tenemos. El 30 tenemos un concierto, después tenemos lo de Green Day ahora el 15. En septiembre. El 15 de septiembre. Che, falta poco, sí que ya para que Después, comience la primavera y Día de la Juventud. Que viene Shakira. Shakira también, que tiene 2 No, días. ahora estamos cargados a fin de año. Ir este grupo que era el vocalista de Callejeros, Don Osvaldo. Va a venir también para noviembre, creo. Mira un poco. Y después tenemos también lo de que cantaba Mi Primera Chamba, que le hicieron una IA.
Con la IA le hicieron Mi Primera Chamba. Él sí cantó y Bad Bunny en ese tiempo no cantó su tema. No recuerdo cuál era. Si es que me ayudan acá desde el chat. ¿Quién cantaba el de Mi Primera Chamba, que no era su música? Le hicieron con la IA y él cantó. Para que te veo. Acá, en breve me van a tirar la data. Pero hay algo muy importante, chicos, que no quiero que se olviden. Lo más próximo, lo más cercano. Este viernes se labura. Se labura. Hasta el mediodía igual nosotros laburamos. Cosas que pasan que cosas. Tenemos invitada en la mesa rápidamente ya, en la colita de lo que queda de la programación, porque tenemos que dar esta noticia, esta gran noticia realmente. Nos acompaña Ana Cuevas. Ella es jefa de la articulación de la política de primera infancia. Están con la recaudación para juguetes en el banco de juguetes. Asimismo, muy buenos días. Buenos días, no, tranquilo, esa escalera nos mata a todos. A todos nos mata la escalera. Sentite tranquila. Vinimos así como que corriendo. Muchísimas gracias por el espacio. Sí, queremos invitar a la ciudadanía para que puedan sumarse a nuestra campaña del Banco de Juguetes. Acércate más al micrófono, Ana. Más juguetes, más sonrisa. Y bueno, eso, ¿verdad? Queremos recaudar la mayor cantidad posible de juguetes para lo que es los festejos del Día del Niño y posterior también distribución a nuestros centros de atención, albergues y demás lugares donde tenemos solicitudes de juguetes. Esto es para el Día del Niño, este es el flyer oficial. ¿Algún número de contacto para que puedan ponerse en comunicación? Estos son los puntos en donde van a ir distribuyendo, estos son los puntos de distribución. ¿Y dónde pueden, si los que quieran colaborar, si están recibiendo alguna ayuda, pueden hacer para ponerse en contacto? 0972-290-646 conmigo. Entonces pueden hacer sus entregas tanto en la oficina central de Ayolas y Oliva o en estos diferentes puntos donde está ahí en pantalla, ¿verdad? Entonces, ¿y algo en específico que pidan, algo que no se pueda recibir? Está de más recordarles que cuando van a donar algo necesitan donar un juguete nuevo, por lo menos un juguete nuevo. Y no, porque hay gente que también dice, bueno, voy a donar esto y se acercan con juguetes rotos. Sí, no es donar. Así mismo, pero si es que no necesariamente juguetes nuevos. Bueno, lo que quisiéramos es que se puedan donar todos juguetes nuevos y lindos, pero también hay muchos niños que tienen juguetes en buen estado, sí, que por ejemplo familias que ya no usan, entonces eso serán bienvenidos también en nuestro para poder recolectar nosotros, ¿verdad? O sea que puede ser juguetes nuevos, pero también juguetes en buen estado. ¿Usados en buen estado? Sí. ¿Ustedes se encargan de recomponer los juguetitos si es que llegan así en...? En realidad, para esta edición como que ya no tenemos ese tiempo, ¿verdad? Entonces, apelamos a que, bueno, nos lleguen lindos juguetes. A que sean conscientes y lleven juguetes relativamente nuevos o juguetes en condiciones, por favor, personas que van a donar. Mismo. Lo que sí quería nomás recalcar con relación a ese punto que dijiste, ¿verdad? Que no se puede, que nosotros no reciben. Sí, recibimos, pero luego como que apartamos, ¿verdad? Metralletas, fusiles, pistolas, todo lo que son juguetes bélicos. Claro. Ay, esa pistola de hidrogel, por ejemplo, entonces, esa es peligrosísima, pero a evitar esas cosas. Entonces, lo único que evitan son estos tipos de juguetes con los que puedan lastimarse, básicamente. Después recibimos todo. Recibimos también, aparte de juguetes, si por ejemplo tienen, por decirlo, carritos, todo lo que en realidad pueda servir. ¿Y abrigos no pueden recibir? También. Abrigos, calzados. También, todo lo que esté en buen estado y nosotros podamos así como que derivar otra vez a nuestros centros de atención, bienvenido. ¿Cuántos niños tienen a su cargo o favorecidos ahora con este apoyo? La verdad, eso no tendría así como que... Un número exacto ahora mismo, ni un estimado, ¿verdad? Porque nosotros tenemos varios programas, varios centros, pero fluctúa los números. Quiero hacer una consulta. Había ahí una lista de, algunos eran en su mayoría supermercados. ¿Cómo puedo, porque yo vi la lista y tenía algunos supermercados cerca, ¿cómo yo me acerco? Llego, le digo al guardia, ¿a qué persona, a la cajera, a quién me acerco para entregar los juguetes? Van y hay las personas responsables de lo que son las cajas. Por ejemplo, en el Shopping San Lorenzo tienen así como un cubo de cristal, tiene el logo del banco de juguetes. Entonces se acercan con su bolsita, con sus juguetes y entonces traigo esto para lo que es la campaña del banco de juguetes.
Y ya dejan su aporte. Sí, así mismo. Bueno, Ana, te agradecemos muchísimo Muchísimas tu gracias tiempo. a ustedes por el Esperemos espacio. también a que todos puedan colaborar, acérquense hasta todos los puntos, ya saben cuáles son los juguetitos que no pueden llevar y lleven cositas en condiciones. Y que no ningún lleve todo niño quede robo. sin juguetes en el día que Del ellos tanto niño. están esperando. Día del niño, un día especial. Bueno, momento del Fiu Fiu. Uy, qué cambio hacemos, ¿eh? Ay, radical. Perdón, Ana, este es momento del Fiu Fiu. Es parte del programa. Sí. No, carita, hicimos por lo rasante, tranquilo. ¿Se lo dejamos al compañero? Sí, sí, sí. ¿Qué te va a pasar, la muñeca? Sí, sí, sí. ¿Quién está ahí en la foto? ¿Quién No es? sé un poco ¿Quién es? No sé. ¡Ay, mentira! ¿Qué? El ¿Es Fabi? corpiño. Ah. El brece con el sensor. Ahora me voy Ya a vamos. quitar el sensor. Nos vamos. Bueno. Todo tuyo, todo tuyo. Voy a presentarme al concurso de parrillero, mamita, para que algún día pueda cocinar tu cuero, y limón y este corazón. ¿Qué dijo? ¡Sí, es pedo! ¡Chao, chao! Chao, señores. No, Mañana hasta la vemos vista. quiénes vienen, si hay equipo nuevo, equipo completo. Mañana igual hay programa, Chao. solamente no sabemos quiénes No van a sé estar. si vamos a estar nosotros también, ¿eh? Ay, nada, capaz que vos sí, venís capaz que no. mañana. Chaucito, gracias por todo.